desde hace 2 años que ya venimos trabajando en forma multidisciplinaria con excelentes resultados, y un poco es llevarlos a ustedes, mostrarles el potencial que tiene este tipo de métodos y poder desarrollarlos. Durante la sesión voy a estar hablando, yo soy Ignacio Sigalini, soy miembro del equipo de cardiología intervencionista y tratamientos endovasculares y soy el coordinador de la unidad de tromboembolismo pulmonar de cada institución. Me va a estar acompañando como disertante el doctor Pablo Espaletra, que es un colega y amigo. Él es cardiólogo intervencionista del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y también participante de la unidad del equipo de respuesta de tromboembolismo pulmonar allá en el instituto. Y me acompañan como panelistas miembros de la unidad de tromboembolismo pulmonar, el doctor José Fedele, el jefe del servicio de hematología, el doctor Martín Nagenson, cardiólogo intervencionista, también miembro de nuestro equipo, el doctor Marcelo Cardona y el doctor Higinio Valparda, ambos del servicio de cardiología. Y nos va a estar acompañando también como panelista un invitado internacional, el doctor Rodrigo Muñoz, que es cardiólogo intervencionista del Hospital Sotero del Río de Santiago de Chile. Tuve la suerte de conocerlo y acompañarlo recientemente y la verdad que forma parte de un servicio de alta complejidad y alto volumen, tiene mucha experiencia con distintos dispositivos, así que me parece que van a ser muy valiosos sus aportes. Bueno, para dar comienzo, no quiero dejar de agradecer a las distintas empresas que nos han apoyado para poder realizar esta jornada, y vamos a comenzar un poco con la racionalidad y la evidencia disponible, porque debemos pensar en tratamiento endovascular en pacientes con tromboembolismo de pulmón. A ver, el público es bastante variable, hay médicos especialistas y tenemos personal de salud no médico, así que voy a tratar de ser un poco abarcativo. Sabemos que el tromboembolismo pulmonar tiene su importancia en que es la tercera causa de mortalidad cardiovascular detrás del infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, pero lamentablemente ha estado relegada de distintos avances e investigación médica. Una de cada 4 personas en el mundo muere de trombosis y lamentablemente, yendo o extrapolando datos externos, porque no tenemos muchos datos propios de nuestro país, podemos hablar que en Estados Unidos se mueren 100.000 personas al año de enfermedad trombembólica venosa, que esto es más que la suma de los fallecimientos por cáncer de mama, por accidentes de tránsito y por el SIDA. Realmente los números son alarmantes. Es la primera causa también de muerte prevenible en pacientes que están hospitalizados y también, como en Estados Unidos se piensa mucho en costos de salud, representa un costo altísimo en salud de más de 7 billones de dólares al año. Otra de las cuestiones por las cuales hablamos de TEP es porque no hubo avances justamente en el tratamiento, ha disminuido, o uno pensaría que en esta gráfica hay una disminución de la mortalidad asociada al TEP, pero en realidad lo único que pasa es que los distintos métodos de imágenes nos permiten descubrir embolias pulmonares más chicas, pero la mortalidad se ha mantenido siempre persistente, en más del 10% a 30 días desde la admisión. Estos son distintos registros internacionales y está incluido acá también nuestro registro argentino, el más grande, el CONARET 20, que tuve la suerte de participar con más de 600 pacientes de 75 centros, donde la mortalidad a los 30 días es mayor al 10%, desde ya que dependiendo de la forma de presentación de los pacientes. Y sabemos también muy bien que la mayor causa de mortalidad en la embolia pulmonar está relacionada con el aumento de la poscarga del ventrículo derecho, que resulta de la obstrucción de las arterias pulmonares, y entonces, el distinto arsenal terapéutico con el que contamos, que es la anticoagulación, que es mandatoria para todos, pero distintos métodos de reperfusión, como trombolisis, terapias dirigidas por catéter o trombectomía, vendrían justamente a combatir esta que es la principal causa de mortalidad. Hoy por hoy, por guías, por consensos, únicamente estas terapias están recomendadas cuando el paciente se presenta con descompensación hemodinámica, ¿sí? Cuando el paciente ya está con hipotensión sostenida o en shock, y para el resto de los pacientes lo único que nos queda es esperar y ver. Vamos a tratar de descifrar un poco la evidencia, que sustenta esta terapia, ¿sí? Que yo creo que hoy por hoy está un poco anticuada, ¿sí? Este es el metaanálisis, que le brinda peso, a las distintas guías. Es un metaanálisis publicado ya hace unos años, en el 2015, que incluyó varios estudios de distinto tipo de riesgo de embolia pulmonar y demostró que la infusión de trombolíticos en este escenario disminuye la mortalidad, y sobre todo la mortalidad asociada a la embolia pulmonar, pero este beneficio se diluye y se anula cuando uno excluye los estudios que incorporaron pacientes de TEP de alto riesgo. Y esto también es el motivo por el cual el nivel de recomendación, el nivel de evidencia no es A, no es un alto nivel de evidencia, es B, es más bajo. ¿Por qué? Porque si uno se pone a ver ese metaanálisis y ver qué pacientes están incluidos, puede ver que hay mucha heterogeneidad. Fíjense que los estudios incluidos se originan de la década del 70, hay menos de 1.000 pacientes incluidos en 40 años de estudios de reperfusión del TEP, o sea que esto ha
es una patología que ha quedado muy relegada a los estudios de investigación clínica. Fíjense que también los criterios de severidad evaluados en los distintos estudios son diferentes, son heterogéneos, algunos son anatómicos, otros son, tienen que ver más que nada con los defectos de perfusión, ¿sí? Y hasta nuevos estudios que utilizan la estratificación actual, y también los esquemas terapéuticos que se utilizaron, digamos, son muy diferentes, con distintos tipos de drogas, distintas formas de administración y demás. O sea que deja un poco que desear, ¿sí? Y esto probablemente sea el motivo por el cual, digamos, en la vida real, en los pacientes que se presentan incluso con descompensación hemodinámica, la tasa de uso de terapias de reperfusión es muy baja. Fíjense en los distintos registros internacionales, en España, en Europa, en Estados Unidos, la tasa de reperfusión de vuelta en pacientes en shock cardiogénico es menor al 50%, ¿sí? Globalmente del 40%. Y esto probablemente tenga que ver con varias situaciones. Uno, digamos, por ahí la evidencia que no es tan contundente, y sobre todo, digamos, por el miedo a la complicación del sangrado. Los distintos metaanálisis y revisiones sistemáticas hablan de un consistente aumento del sangrado mayor de 3 veces más, e incluso de sangrado fatal e intracraneal. Y esto puede ser uno de los motivos por el cual esta terapia, digamos, no se utiliza, digamos, como se debería. Si no estamos haciendo terapia de reperfusión en pacientes que se presentan con inestabilidad hemodinámica, ¿qué pasará entonces con el TEP submasivo? A ver, si uno piensa que la poscarga aumentada es la causa y que tenemos distintas herramientas para investigar en este loop, cuando empieza a haber alguna complicación, digamos, cuando la dilatación el BD ya está dilatado, que uno lo puede evaluar por ecografía, por tomografía, cuando hay activación neurohormonal o isquemia por distintos biomarcadores, uno esperaría, digamos, que alguna acción en este escenario nos corte la cadena y uno pueda, digamos, mejorar el pronóstico de los pacientes. Creo, digamos, que cuando llegamos a la caída de la presión arterial, digamos, se nos escapó la tortuga, creo que estamos llegando tarde. O por lo menos esa es la racionalidad de los que pensamos en hacer algún tipo de intervención en estos pacientes. Independientemente del método que evalúe el compromiso del ventrículo derecho, ya sea por ecocardiograma, por tomografía, al paciente le va peor, tiene un predictor independiente de mortalidad. Y lo mismo los biomarcadores positivos. En pacientes no seleccionados e incluso en pacientes con estabilidad hemodinámica inicial, la troponina es un factor independiente de peor pronóstico. Entonces, eso fue un poco la racionalidad de algunos estudios que surgieron en el último tiempo. El más grande fue el PEITO, que reunió a más de 1000 pacientes con TEP y disfunción del ventrículo derecho, con injuria miocárdica pero sin hipotensión, y los randomizaron son dos grupos, anticoagulación aislada y otra rama de trombolíticos sistémicos, en este caso con tenecteplase. Lo que buscó evaluar en eficacia es un endpoint combinado de muerte a los 7 días o descompensación hemodinámica y de seguridad, sangrado mayor extracranial o ACE hemorrágico. Este estudio demostró ser superior en eficacia, ¿sí? Hubo una disminución del combinado de muerte o descompensación hemodinámica, pero principalmente por menos descompensación hemodinámica, pero fue notable, digamos, el aumento también de complicaciones hemorrágicas. Fíjense, 5 veces más sangrado mayor extracraneal y 12 veces más stroke, principalmente stroke hemorrágico. Y este estudio, a pesar de que por ahí uno pensaba que podía llegar a tener otro resultado, es la mayor evidencia para contraindicar el uso de trombolíticos sistémicos en forma rutinaria para pacientes con TEP submasivo. ¿Sí? Hoy por hoy, en este escenario, lo único que nos queda es monitorear, ver el paciente, evaluarlo de cerca y solo ante descompensación actuar. Pero, digamos, ¿realmente todos los TEP de intermedio alto riesgo son iguales? ¿Vamos a tener que esperar en todos a la caída de presión arterial para actuar? Y esto voy a tratar de convencerlos de lo contrario con 2 casos clínicos acá en la institución. El primer paciente es una mujer de 70 años que fue derivada de Casilda. El doctor cronolítico, quien está presente, derivó a la paciente por disnea súbita, con desaturación, ingresando normotensa, taquicárdica, taquipneica y con desaturación. En los estudios complementarios vemos compromiso del ventrículo derecho con dilatación y función deprimida, hipertensión pulmonar, biomarcadores positivos y una angiotomografía que ahora les voy a mostrar con un marcado compromiso central. ¿Sí? Estas son las imágenes. Fíjense que tenemos imágenes de defecto de relleno, sobre todo a nivel de la arteria pulmonar del lado izquierdo, con algún impacto también en ramas lobares de la arteria pulmonar derecha, inversión de la relación del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, e incluso reflujo de contraste en la vena cava como marcador también de hipertensión pulmonar. Bien, perdón. Vamos a volver a la presentación. Entonces, dijimos 70 años, TEP submasivo de intermedio de alto riesgo, alta carga trombótica central,
Hasta acá las guías nos dicen solamente esperar, pero les voy a dar un poco más de condimento que tenía esta paciente, ¿sí? Se mantenía con disnea persistente, palabra entrecortada, con desaturación persistente, tenía una trombosis venosa profunda extensa proximal, presentó episodios de fibrilación auricular de alta respuesta paroxística en la internación, también tenía un ritmo diurético algo deprimido con 400 mililitros en 12 horas de observación y también presentó episodios de taquicardia ventricular no sostenida. Pero bueno, cuidado, de estas pacientes estuvo siempre normotensa. ¿Estamos todos tranquilos, digamos, con esta paciente solamente haciendo anticoagulación? Otro caso parecido, un hombre en este caso de 58 años, muchos factores de riesgo cardiovascular, SAOS, que se presenta, digamos, con una presentación clínica de alto riesgo que es con síncope, precedida de disnea súbita. El paciente, fíjense, normotenso, taquicárdico, algo taquipneico, y si uno evalúa simplemente por PESI, incluso es un PESI de bajo riesgo, y este paciente uno podría considerar el manejo ambulatorio, ¿no? Pero cuando nos vamos a la estratificación con los distintos estudios complementarios, vemos que tiene compromiso del ventrículo derecho, hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar, biomarcadores positivos y sobre todo, bueno, acá podemos ver las imágenes donde se ve claramente la dilatación del ventrículo derecho y también abombamiento septal. Tiene marcada, digamos, una carga trombótica central importante con acabalgamiento de un trombo en la arteria pulmonar y relación del BDBI alterada. Lamentablemente el video no reproduce, a pesar de que claramente lo habíamos probado antes. Entonces vamos a tratar de descifrar un poco. Los pacientes con TEP submasivo no son todos iguales. Incluso los mismos investigadores del Peito hicieron un análisis post-hoc donde ellos mismos criticaron el diseño del estudio. En primer lugar, los pacientes eran incluidos solamente si tenían TEP, sin importar la extensión, sin importar, digamos, la carga trombótica y sin importar tampoco ningún criterio clínico. Solamente tenía que tener diagnóstico de TEP, BD, digamos, dilatado, por tomografía o ecocardiograma y troponina positiva. Y después también otra de las críticas es que el endpoint fue evaluado solamente a 7 días, que a veces puede ser muy corto, sobre todo considerando que la mitad de los pacientes que fallecen por TEP submasivo, digamos, a los 30 días, fallecen en una etapa extrahospitalaria. Entonces, lo que hicieron fue un análisis posterior, digamos, buscando un endpoint, digamos, más complejo de muerte, descompensación hemodinámica o recurrencia a un tiempo mayor, a 30 días, y se pusieron a ver distintos parámetros clínicos que podían asociarse a este mal pronóstico. Y encontraron, por ejemplo, una tensión arterial limítrofe, la taquipnea persistente y demás. Y cuando se fueron a buscar, se dieron cuenta que en realidad la mitad de los pacientes tenían solo uno de estos criterios, o sea que en realidad no era una población de gran riesgo, no estaban taquipnéicos, no estaban taquicárdicos, y en esos pacientes que sí tenían al menos de un criterio, el desenlace posterior a la infusión de tenecteplase fue buena, ¿sí? O sea que esto por ahí también es la base de próximos estudios que les voy a comentar, ¿sí? No solo pensar en un TEP submasivo, sino que buscar un poco más. Creo que tenemos que tratar de que el árbol no nos tapa el bosque, digamos, no centrarnos únicamente en la caída de presión arterial y buscar otros parámetros de shock oculto o distintos factores que nos van a hablar de un mayor riesgo. Por ejemplo, 40% de los pacientes que tienen el TEP submasivo de intermedio alto riesgo tienen bajo gasto cardíaco medido por cateterismo derecho, ¿sí? 40% es un número muy importante. La distribución central de los trombos, como habíamos visto con compromiso de las arterias pulmonares, duplica el riesgo de mortalidad por TEP. Una alta carga trombótica aumenta 17 veces el riesgo de mortalidad a 6 meses, ¿sí? Y digamos, la TDP concomitante, que es frecuente, cuadruplica el riesgo de mortalidad relacionada a la embolia pulmonar y recurrencia de la enfermedad trombólica venosa a los 90 días. Y así hay un montón de características que creo por ahí sería importante que consideremos. La taquicardia es 1, mayor a 100 latidos por minuto, ya se asocia a peor pronóstico. Parece ser el punto de corte más sensible, digamos, para tomarlo en consideración. Una simple, digamos, relación de la frecuencia cardíaca y la presión sistólica en el índice de shock también es un marcador de gran utilidad. Si tengo más frecuencia cardíaca de presión arterial, evidentemente las cosas no están bien. Hay, bueno, como lo nombré antes, scores clínicos como el PESI, que está validado para usarlo en Argentina, digamos, Lucrecia Burgos, que es una colega y amiga, una gran investigadora, hizo una validación externa de estos scores, o sea que se pueden utilizar con tranquilidad, digamos, en nuestros pacientes, ¿sí? Hay patrones electrocardiográficos. Este fue un trabajo también que publicamos, donde la presencia de fibrilación auricular, digamos, bloqueo de rama derecha o taquicardia sinusal son también predictores electrocardiográficos independientes de peor pronóstico. O sea, hay un montón de herramientas que uno puede utilizar. Este trabajo, digamos, presentado por Pamela Alarcón, también recibió un reconocimiento en el Congreso Europeo. Otro trabajo de Lucrecia, la verdad que excelente profesional. Ella lo que hizo fue combinar parámetros clínicos con ecocardiográficos, que son muy sencillos, digamos, que básicamente es el PESI y el TAPSE.
Al PESI uno le suma la presión sistólica pulmonar y, digamos, le resta el TAPSE y tiene un mayor poder de discriminación que solo el PESI para identificar pacientes que van a tener un peor pronóstico, ¿sí? Un punto de corte, digamos, validado es de 128 puntos. O sea que hay un montón de herramientas, digamos, que uno puede considerar. El lactato es otro. Digamos, mayores niveles se asocian a peor pronóstico, más muerte y recurrencia de enfermedad trombólica venosa. Podría seguir hablándoles de un montón de factores más, pero me parece que escapa un poco al objetivo de la charla. Lo que sí me parece que es importante, y hay distintas sociedades que lo vienen, digamos, hablando ya hace tiempo, es que hay un subgrupo de estos pacientes de moderado riesgo que se presentan con parámetros de shock oculto, donde uno tiene que pesquisarlo, no se tiene que quedar tranquilo mirando simplemente la presión arterial, y en estos casos se podría, digamos, hablar de un beneficio de terapias de reperfusión. Este es una declaración de posición de la Sociedad de Cardiología Francesa, donde ellos hablan de distintos factores que pueden, digamos, favorecer una reperfusión, que son los que hablamos antes, y le suman también la edad del paciente o la expectativa de vida a considerar, el riesgo de sangrado, todas cuestiones que uno debe incluir en la toma de decisiones, ¿sí? Y como vemos, hoy tenemos dos métodos que por ahí tienen sus debilidades: la anticoagulación aislada, que a veces puede ser no suficiente, y la trombolisis sistémica, que tiene un alto riesgo de sangrado, del 10 al 20% de sangrado mayor y del 1,5 al 3% de sangrado intracraneal. Y este es el escenario en el cual, digamos, la terapia endovascular vendría a tener su nicho, para superar, digamos, el déficit en beneficio de eventos clínicos, digamos, de la anticoagulación aislada, digamos, del deterioro clínico, digamos, por la trombosis, y, digamos, inhibir los sangrados ocasionados por el trombolítico sistémico. Esto va a hablar más detenidamente Pablo Espaleta en la próxima clase, pero hay básicamente dos métodos que uno puede utilizar. Uno, digamos, hacer trombolíticos directamente en el trombo, y la otra es remover el trombo con distintas técnicas de trombectomía. La racionalidad en pensar en trombolisis por catéter es, si uno infunde el trombolítico por vena, la circulación pulmonar se va a dirigir específicamente a los lugares donde donde no haya trombo, donde, digamos, el flujo esté permeable, y entonces la llegada del trombolítico a este sector por ahí va a ser menor. Por eso, digamos, se logra buenos efectos con incluso un quinto de dosis sistémica infundidas en mayor tiempo, ¿sí? Hay distintos estudios que ya han evaluado el beneficio clínico. Digamos, este es uno de los pocos estudios randomizados que hay de técnicas endovasculares que están básicamente en desarrollo, pero bueno, este es un estudio que comparó trombolíticos locales con el ECOS, que es un método que combina la infusión de trombolítico con un facilitador con ultrasonido para permitir que el trombolítico penetre más en el trombo y que tenga mejores efectos, que evaluó un punto subrogante, que es la relación del BD-BI, y mostró una más rápida, digamos, recuperación de la función del BD en comparación con la heparina aislada. Hay distintos trabajos que evalúan este mismo método, digamos, y que es consistente el beneficio en reducción de la presión sistólica de la pulmonar y justamente en la rápida recuperación de la función del ventrículo derecho. Pero me parece por ahí más importante ya hablar de algo concreto. Esto es un metaanálisis que incluyó a 860 pacientes donde se trató con trombolíticos locales, no solamente con este dispositivo, digamos, facilitado por ultrasonido, sino que con catéteres convencionales, donde, fíjense, la mortalidad en TEP submasivo menor al 1%, nada que ver con lo que estuvimos viendo previamente, y la mortalidad de pacientes que se presentan con shock del 12%. Y sobre todo, lo que por ahí también uno al principio le tenía un poco más de miedo, la baja tasa de complicaciones de sangrado. ¿Sí? Un sangrado intracraneal menor al 1%, del 0,35, que es parecido a la anticoagulación sistémica, un sangrado mayor de menos del 5% y una muy baja tasa de sangrado fatal. Si comparamos este 0,35 de sangrado intracraneal con trombolisis local, es similar a lo observado solamente con anticoagulación y mucho menor a lo observado con los líticos sistémicos. O sea que eso nos da seguridad. Hay otro estudio randomizado que se hizo, que lo bueno que tiene es que está realizado por investigadores sin influencia en la industria, donde compararon cómo les iba a los pacientes que se hacían líticos locales con este catéter especial facilitado por ultrasonido versus catéteres convencionales, y acá se midió la reducción trombótica, la carga trombótica, que fue similar en los dos grupos, que esto obviamente también es favorable, sobre todo en nuestro contexto. Y hay algunos datos de la vida real. Esto es de Estados Unidos, de la base de datos de la Readmisión Nacional, donde muestra comparativamente una, digamos, disminución notable de la mortalidad intrahospitalaria en pacientes que se hizo trombolisis local versus trombolisis sistémica, de la readmisión a 30 días y del combinado de muerte, sangrado gastrointestinal y sangrado intracraneal. O sea que realmente, en principio, si bien todavía nos falta información más contundente, los datos son alentadores. Por eso, volviendo a los casos,
Eso fue lo que hicimos en nuestra primera paciente de 70 años que tenía distintos factores de mal pronóstico, ¿sí? Que nos hablaban del shock oculto. En este caso lo que se hizo fue colocar un catéter Fontaine en el pulmón izquierdo, que era el que estaba más comprometido. Se hizo infusión prolongada de un buen resultado angiográfico posterior, disminución de la presión pulmonar y la media pulmonar, y sin evidencia de hipertensión pulmonar en el seguimiento. También hay evidencia todavía escasa con métodos de trombectomía, que buscan también beneficios inicialmente en puntos subrogantes. Lo que se buscaba era más que nada la seguridad de los dispositivos. Esto es el extract PI. Lo que comparó, digamos, lo que buscó es evaluar la seguridad y la eficacia de un método especial de succión, ¿sí? Que es el penumbra, que demostró lo mismo, reducción de o sea, mejoría de la función del BD con baja tasa de complicaciones y sobre todo también con bajo tiempo de internación en unidad coronaria en estos pacientes. Eso, digamos, en parte fue lo que complementó el tratamiento del otro paciente que les comenté, el paciente joven, digamos, con bastante hipertensión pulmonar, ¿sí? En este caso hicimos primero trombolíticos locales bilaterales, también con catéter Fontaine, y ante un resultado subóptimo lo complementamos al día siguiente con trombectomía aspirativa. Acá podemos ver parte del material extraído, y este paciente mejoró notablemente. Fíjense la angiografía control y la presión pulmonar, que había disminuido notablemente, y sobre todo en la evolución, ¿sí? Un eco a los 3 meses sin hipertensión pulmonar con un ventrículo derecho normal, y acá tenemos una tomografía de control a los 5 meses donde revertió también la dilatación de la arteria pulmonar y no quedó ninguna secuela trombótica en este paciente, ¿sí? Incluso bajó 30 kilos el paciente eso, así que en todo sentido mucho mejor. Hay otro dispositivo que está dando mucho que hablar, que es un catéter de tromboaspiración que combina aspiración y remoción mecánica, que fíjense, uno de los registros más grandes, 800 pacientes, 50 centros de Estados Unidos, 90% de intermedio alto riesgo, pero también incluyó pacientes en descompensación hemodinámica. Este sirvió para demostrar la seguridad de este método, ¿sí? Con poco tiempo de internación y pocas complicaciones, y lo que es mejor todavía, una mortalidad intrahospitalaria bajísima, menor al 1%, incluyendo pacientes de alto riesgo, ¿sí? Con descompensación hemodinámica. Y, digamos, publicado ahora recientemente en el ACC, el trabajo más grande de intervencionismo endovascular en pacientes con shock, que es el FLAME, que fue un estudio que tiene sus limitaciones metodológicas, no fue randomizado, pero la elección del tratamiento estaba dejada a criterio del operador. Se comparó la evolución de pacientes con TEP de alto riesgo en la rama intervención con este dispositivo versus el tratamiento estándar, principalmente con trombolíticos sistémicos, aunque hubo un subgrupo de pacientes con trombolisis local. Lo que encontró se terminó prematuramente porque superó, digamos, el objetivo. Fíjense el endpoint combinado de muerte de cualquier causa, la necesidad de 1 o 3 tratamientos de reperfusión, deterioro clínico, sangrado mayor, fue notablemente menor en el grupo de intervención en comparación con el grupo de tratamiento estándar y con un grupo que ellos hicieron un metaanálisis importante para ver los eventos, que es este performance goal que habían identificado. Y lo que es más notable es que, digamos, en estos pacientes de vuelta con descompensación hemodinámica, que incluso el 20% debutaron con un paro cardíaco, la mortalidad intrahospitalaria fue menor al 2%. O sea que en esta rama de intervención endovascular la mortalidad bajó un 90% en comparación con la rama paralela de tratamiento estándar y con lo reportado en la bibliografía, digamos, de mortalidad del 30%. O sea que es realmente emocionante, digamos. Si bien de vuelta tiene sus limitaciones metodológicas, en principio es muy alentador. Como conclusiones de esta primera charla, creo que el TEP es una patología largamente relegada con alta morbimortalidad, que no se ha modificado lamentablemente en las últimas décadas. El tratamiento de reperfusión nadie lo pone en discusión, es indispensable en pacientes que se presentan con inestabilidad hemodinámica, pero en pacientes que están con TEP submasivo la presión arterial no debería tomarse como parámetro único y uno debería, digamos, buscar las distintas variables que vemos, y creo, digamos, firmemente que el tratamiento percutáneo ha surgido como una solución para contrarrestar las debilidades de la anticoagulación aislada y los trombolíticos sistémicos. Esto, digamos, es también una apreciación personal y cómo estamos manejándonos acá en el hospital de las recomendaciones de ayer a lo que hoy estamos manejándonos. Hoy en los pacientes de alto riesgo la primera línea de tratamiento es verdad que siguen siendo los trombolíticos sistémicos, pero en alto riesgo de sangrado o contraindicación de trombolíticos sistémicos justamente el tratamiento endovascular es nuestra primera línea. Y en el TEP de intermedio de alto riesgo lo que hacemos es tratamiento endovascular de primera línea cuando después de discusión multidisciplinaria encontramos predictores de mal pronóstico que, digamos, a nuestro criterio necesitan de una intervención mayor. Creo que igual en los próximos años vamos a tener novedades. Hay distintos estudios que están en desarrollo. Este es muy interesante, que va a tener el poder suficiente para evaluar un punto duro que es mortalidad relacionada al TEP. ¿Sí? Y digamos que incluye no solamente pacientes con TEP submasivo, sino que
que tengan criterios clínicos de peor pronóstico. Tienen que estar taquicárdicos o con la tensión limítrofe, menos de 110, o taquipnéicos o con desaturación persistente. O sea que realmente me parece que va a tener resultados que van a ser muy importantes. Hay otro estudio que estaría interesante, es que está iniciado por investigadores, donde va a comparar cualquier método de endovascular, ya sea líticos locales o trombectomía, versus anticoagulación en pacientes con TEP submasivo. Hay también algo de pelea en los distintos métodos de tratamiento endovascular. Este es un estudio, digamos, de Peerless, que va a estar financiado por una industria que tiene un catéter de tromboaspiración, que es el que yo le mostré, que lo va a comparar con la terapia local dirigida por catéter, va a ser muy interesante también. Y hay distintos otros estudios que se van a sumar al baile, ¿sí? Con los distintos métodos de tromboaspiración, como es el Penumbra y el AlphaVac de Angiodynamics. Así que me parece que vamos a tener mucho de qué hablar en los próximos años. Así que no los quiero aburrir más, vamos a pasar a la discusión. Habilito ahora a los panelistas si quieren hacer preguntas o comentarios, ¿no?, de esto. Bueno, aprovecho a saludar ahora al doctor Rodrigo Muñoz, lo había presentado previamente. Como comentaba, el doctor Rodrigo Muñoz es cardiólogo intervencionista del Hospital Sotero del Río de Santiago de Chile. La verdad que tuve la suerte de conocer su hospital hace poco. Quedé muy contento con el volumen de trabajo y con la calidad, digamos, humana y de trabajo que tienen. Él tiene bastante experiencia con distintos tipos de tratamiento endovascular que todavía no están en el país, así que me parece que tus aportes, Rodrigo, pueden ser muy valiosos. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, Ignacio. Para mí es feliz poder compartir con ustedes. Me parece que fue una excelente presentación, tocaste varios tópicos. Yo creo que, como tú bien lo mencionaste, Peito, hay que analizarlo bien y hay que ver los grupos. ¿Ya? Hoy en día sabemos que la trombolisis es el tratamiento de elección en los pacientes de alto riesgo o pacientes de riesgo moderado a alto que no andan bien con la anticoagulación, pero como tú bien lo dijiste, los pacientes que tienen contraindicaciones de la trombolisis, la terapia guiada por catéter yo creo que es la opción hoy en día. Ya sea, yo creo que, como lo dijiste tú muy bien, a modo de simplificar las cosas, hay que diferenciar, ¿no es cierto?, que hay pacientes que se beneficiaran de trombolíticos, que son pacientes que con muchos parámetros clínicos, con taquicardia mayor a 100, frecuencia respiratoria mayor a 20, como tú me dices, que tengan presiones de 100, 110, esos pacientes van a evolucionar mal. Además, si tienen falla cardíaca o tienen antecedentes de alguna neoplasia, son pacientes que se veían en el grupo peito que van a evolucionar mal con la anticoagulación. Un 20% de esos pacientes en el peito evolucionaban mal de los que recibieron anticoagulación versus un 7% de los que recibieron trombolítico. Entonces, una cosa es diferenciar bien que hay que ver bien los subgrupos y probablemente uno debiera extender la terapia fibrinolítica y agarrándonos de eso mismo y las contraindicaciones del trombolítico, yo pienso que las terapias guiadas por catéter hoy en día van a ser una opción. O sea, no solo bueno, esto está publicado por la Sociedad Europea, que dice que pacientes con contraindicación de trombolítico, ya sea de alto riesgo o de riesgo moderado, debieran ir a terapias guiadas por catéter. Cada una de las terapias, como tú bien dijiste, tiene sus estudios. ECOS tiene su estudio, Última, el Seattle 2, el Optilice, donde a través de un catéter que nos permite la infusión de trombolíticos a una dosis reducida en distintos métodos, ya sea 12 horas según Seattle 2 o 6 horas según Optilice, más ultrasonido que permite romper la fibrina, estos pacientes andan bastante bien. Ojo que esto sí es para TEP súper agudo, porque el efecto del ultrasonido no es para trombos más bien crónicos, sino que, o para TEP de más de un mes, sino que en realidad para TEP agudo y el uso de fibrinolítico anda súper bien. Cuando usamos estas terapias, yo no me quiero adelantar la otra charla, pero cuando usamos estas terapias, para mí es súper importante que todas las punciones sean guiadas bajo eco, que puede ser de perogrullo, pero súper importante porque he visto en otros centros complicaciones vasculares importantes por punciones que son a ciegas. Todos sabemos y todos aprendimos probablemente a puncionar una femoral o una yugular, pero creo que el eco te da la seguridad, sobre todo si tú vas a poner catéteres importantes y vas a dar infusión de trombolítico. Como te digo, yo he visto complicaciones súper severas con el eco por punciones que han hecho pseudoneurismas, que han roto arterias por punción más la vena. Entonces, para mí es súper importante hacer un eco. Si yo generalmente todo esto lo hago por femoral, me cercioro que no exista TDP a donde voy a puncionar y de ahí pongo el introductor que palé con un introductor SafeFrame, lo cual es súper agradable porque los otros catéteres, tanto el Penumbra como el FlowTier, necesitan catéteres introductores súper grandes.
Entonces, enfocándonos en el ECOS, es un catéter 6 French, el introductor, perdón, 6 French, es un catéter de 135 centímetros, y son dos catéteres que tú generalmente lo pones a las dos pulmonares e infundes un promedio de 12,5 o 6,5 miligramos, perdón, de alteplase en 12 horas. Ellos lo hacen con infusión continua, los trabajos están probados con infusión continua de heparina, pero a baja dosis, a 500 unidades por hora. Y algunos recomiendan la medición del fibrinógeno para ir viendo el efecto positivo del uso del trombolítico. O sea, si el fibrinógeno cae un 50% cuando tú partiste, te dice bajar la infusión. Realmente los pacientes son súper agradecidos. Los pacientes que lo hemos usado, mi experiencia es que son súper agradecidos, que sí realmente se cumple el objetivo, que baja el tamaño del BD en comparación con el BI. Y tú puedes medir también una baja de la presión de arteria pulmonar, que no es muy significativa, pero quizás esos 6 milímetros de mercurio que bajó, para el paciente sí son significativos. ¿Ya? Eso es lo que te puedo contar del eco. Lo que te puedo contar del penumbra, que es un buen catéter, yo lo he usado tanto el penumbra para coronaria como para TEP, el penumbra clásico, que era el 8 French, que tú lo podías aspirar. Lo que hay que tener cuidado es que son muy exsanguinantes, o sea, tú tienes que poner el catéter cercano al trombo y aspirar. A mí en lo personal me gustan mucho los catéteres en el cual yo puedo ver la extracción del trombo y cerciorarme que realmente la terapia me sirve. Con el eco me da un poco la impresión de que tengo que esperar muchas horas para que esto funcione, y por eso me gustan más las terapias guiadas por catéter, en la cual yo puedo sacar el trombo y ver que saqué la carga trombótica y hacer la angiografía con la cual puedo controlar que el trombo desapareció. Ahora está el nuevo penumbra, que es un penumbra de 12 French, un poco más alto, y que viene con un sensor que te permite solo aspirar cada cierto rato. Entonces, lo que tú sacas de sangre y lo que pierde el paciente es mucho menos. Me gustó mucho más. Creo que el lumen te permite sacar mucho más trombo y es mucho más seguro. Mi experiencia con el Fructivir es que es un catéter 24 French. O sea, tú tienes que hacer la punción y hacer dilataciones antes con un 16, un 18 para hacer el camino, para poner este introductor que es de 24, que necesitas una guía de alto soporte, porque subir un catéter de 24 French al pulmón cuesta un poco. Tienes que poner un Amped Superactive y te permite sacar. Es bueno, sacas un montón. Tiene un catéter de 24, 20 y 16 que te permite aspirar trombos tanto proximales como distales, y además tiene un canastillo en el cual tú puedes sacar ya los trombos más distales. Y viene con un sistema de cell saver que te permite que lo que tú saques de sangre, porque tú de verdad sacas harta sangre, se lo puedas devolver al paciente. Los casos que hemos hecho con eso han sido súper exitosos, ¿eh? Hemos sacado casi todo el trombo. Yo diría que hemos logrado sacar casi toda la carga trombótica. Sí, no es un procedimiento lento porque tú tienes que aspirar, sacar, volver, cambiar. En promedio son 120 minutos que tú estás en el tratamiento. Obviamente, lo mismo, siempre medir presiones arteriales, presiones pulmonares, perdón, antes y después, un poco para ver que estamos haciendo lo correcto. Eso es lo que te puedo contar con respecto a las terapias. No sé si hay alguna duda o el colega que va a exponer después también va a contar mucho más acerca de las características y los detalles. Perfecto, gracias Rodrigo. Aprovecho también a pedir al público que si tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta o lo que sea, tiene la opción de chat o de preguntas y las vamos a ir respondiendo en la charla. No sé si acá en el auditorio alguien tiene alguna pregunta. Sí, doctor Higinio Valparda. Hola, bueno, yo quería felicitar nada, al doctor Cigalini, Ignacio. La verdad es que el avance que hemos hecho en el servicio a partir de la incorporación o tu participación en el tromboembolismo pulmón es alucinante. Yo que vengo de 30 años de especialista manejando unidad coronaria, creo que es un vuelco fantástico y rápido hacia el tratamiento más agresivo, entre comillas, de esta patología, que me sorprende inclusive lo que hoy hablaste. Día a día aprendemos cosas nuevas y esto me hace acordar mucho a la época del infarto de miocardio y la angioplastia directa, cuando había mucha gente que ponía reparos, no sé por qué, inclusive gente muy famosa, en la cardiología, y que hoy si no haces una angioplastia
directa en un infarto teniendo la posibilidad, es mala praxis. Creo que vamos por un camino alucinantemente novedoso y rápido y que, bueno, es bueno darle participación a la gente joven como vos y como los que te siguen, y veo que los disertantes pueden ser hasta mi nieto, y creo que eso habla de lo bueno que estás haciendo a partir de la gente como ustedes que aceleran los procesos de tratamiento de estas patologías. Bueno, yo también me sumo a la felicitación a Ignacio, creo que son más que merecidas. Y te quería preguntar, bueno, uno de los problemas a los que nos enfrentamos a veces es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Algo vos nombraste, quería saber qué evidencia hay en la actualidad de prevención de esta entidad con las terapias trombolíticas o de remoción más agresivas. Bien, Sí, está muy buena la pregunta. Lamentablemente no tengo una respuesta firme. A ver, uno sabe que la incidencia de hipertensión pulmonar trombólica crónica está directamente relacionada a la carga trombótica y conociendo eso uno estimaría que al reducir la carga trombótica, digamos, en agudo, disminuiría la incidencia también de complicaciones futuras, pero todavía no hay ningún trabajo que lo confirme. Con las limitaciones del peito se hizo un subanálisis interesante, digamos, ecocardiográfico, donde tampoco hubo en esos pacientes trombolizados con trombolíticos sistémicos, no hubo reducción de la incidencia de hipertensión pulmonar. Todavía nos falta digamos, mayor evidencia de las terapias endovasculares que todavía incluso nos deben trabajos que son los que mostré de mejor impacto agudo para después pensar en lo crónico, pero sí coincido. Pablo, vos tenés justo ahí la mano levantada, no sé si querés comentarle algo a Martín. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Para mí es un placer participar de los eventos que organizan ustedes, como siempre. Sí, quería hacerle un comentario a Martín con respecto a esto. Me sumo al comentario que hizo ya Ignacio recién, digamos, evidencia clara sobre cuál va a ser la incidencia de hipertensión pulmonar trombólica crónica. En el seguimiento no hay, y no creo que vaya a haber a corto plazo, digamos, porque al fin y al cabo sigue siendo una patología poco prevalente dentro del TEP, por suerte, pero lo que sí tienen en común casi todas las series de pacientes de los distintos dispositivos de terapia guiada por catéteres, como los registros y metaanálisis, es una reducción aproximada del 25% de la presión pulmonar, pre y post terapia, digamos. Creo que eso, si bien hoy no tenemos la respuesta para decir va a tener un impacto lineal sobre la incidencia de hipertensión pulmonar trombólica crónica, sí creo yo que es un punto que podemos prender como una posibilidad, ¿sí? Como una posibilidad de que tal vez estas terapias estén vinculadas a eso. Y me sumo a una cosa, Ignacio, que quería comentar de tu charla, que por cierto me sumo a las felicitaciones de todos porque hacía mucho no escuchaba una charla tan buena clínicamente sobre TEP, así que te felicito insistentemente. Creo que una gran pregunta es, a ver, yo critico mucho la guía americana porque solo nos da 3 categorías, festejo la guía europea que nos aumenta ahí un poquito las categorías, pero a pesar de darnos 2 categorías, por ejemplo, riesgo intermedio, no nos da 2 tratamientos para el riesgo intermedio. ¿Sí? Entonces es como, y sumamos PESI y le agregamos el eco y le agregamos la frecuencia cardíaca y le agregamos la troponina y la motilidad del ventrículo derecho y no hacemos nada al respecto. Entonces creo que hoy es momento de decir, bueno, a ver, estamos entendiendo qué es lo que pasa con el TEP. Creo que estamos entendiendo, sabemos cuáles son los pacientes que les está yendo peor. Creo que nadie tendría la duda, ¿no? Cuando tiene un paciente taquicárdico, taquipneico, que tiene 110 sistólica, uno sabe que le está pasando algo a ese paciente. Digamos, entonces, creo que hoy es momento de empezar a interrogarse, a armarse las preguntas sobre qué hacer en esta población de intermedio riesgo, donde hoy no tenemos nada con una evidencia fuerte para ofrecerles, ¿sí? Y tenemos todas estas terapias que me sumo al comentario que hacían recién, digo, me trae mucho ese recuerdo del infarto agudo, de infarto agudo con supra, donde se discutía angioplastia versus trombolíticos, y creo que vamos por un camino que en un par de años vamos a estar hablando de que el tratamiento inicial de muchos de estos pacientes va a ser el percutáneo. De eso que creo que ese es el camino en estos pacientes. Bien.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para los tres, para Ignacio, Rodrigo y Pablo. La primera pregunta es digamos, y un poco para docencia general, si este tipo de tratamientos endovasculares están al alcance de cualquier institución o qué complejidad mínima necesitas para tener un PERT y para trabajar de esta manera. Y la segunda, que viene enganchada con esto, para aquellos que no tienen ese grado de complejidad, ¿cuál sería el momento de derivar el TEP? Porque lo tenemos muy claro con el infarto, por ejemplo. No sé si lo tenemos tan claro con el TEP. ¿Cuál sería el momento de referir a un paciente con TEP a una institución que tenga capacidad para ofrecerle este tipo de tratamiento? Gracias por la pregunta, Claudio. Digamos, te adelantaste un poco a lo que voy a discutir en la última charla. No sé si por ahí Pablo o Rodrigo quieren dar su visión de la respuesta. Yo en lo personal creo que el PERT no es muy difícil de armar. Creo que es un equipo que tolera diría la baja complejidad, digamos. Necesitamos profesionales que tengan la formación y el interés por estudiar al respecto, ¿no? Pero si nosotros tenemos en nuestro centro un hematólogo, un cardiólogo, un terapista, eventualmente un imagenólogo, un intervencionista, eventualmente un cirujano, eventualmente un neumonólogo, creo que si comparte todo esto, digamos, no creo que necesitemos de todo, ¿no? Pero comparte todo esto, se puede armar un lindo equipo de discusión y creo que la discusión acá es muy acotada a variables clínicas, a la imagen y a pensar en un tratamiento para estos pacientes. Creo que es una discusión que se puede dar virtual en cualquier momento del día. Incluso uno podría pensar en esta discusión remota, digamos, no sé, por ejemplo, ustedes tener algunos centros que ya saben que habitualmente les derivan pacientes a ustedes, creo que sería bueno hasta que exista una red como existe en el infarto de derivación, decir, bueno, a ver, yo soy como acá que el paciente que presentaba Ignacio que estaba en Casilda, bueno, ese mismo centro por ahí le puede consultar al PERT de ustedes para ver ese mejor momento también de la derivación del paciente, que creo que esa respuesta definitivamente no la tengo, digamos, cuando hay que derivarlo. Lo que sí estoy seguro es que no hay que esperar a que esté en shock, ¿no? No hay que esperar a que la única opción sea un tratamiento percutáneo. Eso estoy seguro. Yo estoy de acuerdo contigo, Pablo. O sea, el PER es súper fácil de organizar y de formar. Nosotros, por ejemplo, en mi hospital tenemos 2 hospitales periféricos que nos derivan. Y muchas veces me ha pasado que voy a partir de atrás, porque también preguntó los costos y todas esas cosas, eso lo voy a contestar al final. Me ha pasado que partimos, por ejemplo, con la pregunta del colega cardiólogo de otro hospital: oye, mira, tengo este paciente, está taquicárdico, tiene un TEP que por imagen es masivo, compromete las 2 ramas pulmonares, partimos anticoagulación, pero desatura, ¿le puedes ofrecer algo? Una simple pregunta. Yo digo, sí, mándalo. Acá le podemos ofrecerlo, haremos lo que tengamos y podemos ofrecer. Y esta disposición a resolver los problemas nos ha facilitado el fast track. Yo tampoco tengo las respuestas cuándo, ¿eh? Quizás porque la discusión, como les decía al principio, y como lo planteó bien Ignacio, la discusión era antes o anticoagularlo o trombolítico. Y hoy en día estamos diciendo, quizás no trombolíticos full dose, sino que terapias guiadas por catéteres. Que esa es la alternativa que le estamos ofreciendo a la trombolisis sistémica. Yo creo que las variables no hay que esperar que estén en shock. Una normotensión puede ser falsa, el paciente puede ser hipertenso y estar con una presión de 100, ¿no? Y eso también es raro. Pero si está taquicárdico, si el electro hace FA, si hace bloqueo de la rama derecha, si vemos que el ventrículo derecho está dilatado, y le partimos la anticoagulación, pero a las 24 horas no hay una mejoría, 24 48 horas, yo creo que quizás ahí es para cuestionarnos y quizás pensar en terapias guiadas por catéter. Ahora, lo que nos dice un poco la guía europea es que si tú pensaste en eso, esto tiene que ser como infarto. O sea, yo pienso que el paciente se beneficia de una terapia guiada por catéter, entonces tengo que tenerlo en 60 minutos o trasladarlo en 90 minutos para una terapia guiada por catéter porque asumí que fracasó la anticoagulación, ¿ya? O incluso está escrito en los trabajos que hay un 8% de fracaso de la trombolisis sistémica, donde también quizás las terapias guiadas por catéteres son una opción. Ahora, la gran limitante para nuestro continente es el costo. Ya a nosotros acá, el ECOS, que generalmente ocupamos 2, nos cobran $3.600, $3.700 por cada catéter. O sea, son 7.000 y tantos dólares por usar un ECOS en un paciente. Nos sale cerca de $11.000 ocupar un penumbra, y el FlowTriever está cerca de los $10.000. Entonces, obviamente,
limita mucho el uso. Yo tengo que justificarlo mucho para que me lo financie el hospital, y muchas veces termino haciendo algo con lo que tengo, y debo ser sincero, digamos. Ocupo un catéter 7 Fren, ocupo un extensor de catéter, aspiro todo lo que puedo aspirar, y después hago una mini inyección con un píxel en cada una de las ramas pulmonares cuando no puedo acceder a estas terapias que son mucho más costosas. Y también me dio bastante bien con esa forma artesanal de manejar los temas. En cuanto a la expertise, yo creo que el ECOS no tiene ninguna dificultad, lo puede hacer cualquier hemodinamista. Es pinchar una vena y subir 2 catéteres y ponerlo lo más distal posible para que la infusión sea adecuada y para que el ultrasonido pueda hacer efecto, porque hay que pasar por los trombos. Yo creo que el único quizás un poco más difícil, porque te cuesta un poco más subirlo, el FlowTrigger. Necesitas cambiarte por una guía de alto soporte, pero después de un caso o 2 casos ya tú lo manejas bien. Sí hay que tener cuidado, porque incluso en los trabajos del FlowTrigger había descripción de daño pulmonar, porque a veces tienes que hacer mucha fuerza y, como digo, es un catéter grande y eso puede lesionar la vasculatura pulmonar. Así que eso hay que hacerlo con cuidado, hay que hacer un efecto ahí con las manos entre tensionar la guía y avanzar el catéter. Pero yo creo que hoy en día la gran limitante para esto que estamos conversando, que yo creo, bueno, uno como hemodinamista siempre tiene fe a su terapia, o sea, es como el cirujano, le tiene fe a la cirugía, nosotros le tenemos fe a lo que hacemos. Yo le tengo fe a las terapias porque por catéter, pero creo que el gran limitante hoy en día es el costo. Que creo que para Chile todavía es prohibitivo para serlo ocupado masivamente, y me imagino que para todos los países de Latinoamérica es lo mismo. Sí, nosotros no estamos Yo- exentos a eso. Sí, Pablo. Tal igual, yo me subo el comentario, Rodrigo, de lo que habla de costos de la logística, ¿no? Cuando decía, si lo pensaste, por ahí ya lo tenés que derivar. No sé cómo están ustedes, Ignacio, en Rosario, vamos, pero para nosotros, logísticamente, desde que lo pensamos, incluso desde que lo decidimos, tenemos a veces un tiempo de demora importante en que logramos conseguir el dispositivo, ¿no? Entonces digo, creo que también es importante esto de si lo pensaste, hay que derivarlo a un centro que lo pueda hacer. Sí, sí, 100% de acuerdo. En honor al tiempo vamos a continuar con la siguiente presentación, que va a estar a cargo del doctor Pablo Espaletra, que la verdad que es un gran amigo y mi mentor, así que te agradezco, Pablo, por estar. Él es cardiólogo intervencionista del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y también miembro del PERT institucional que tienen en el instituto. Gracias, Pablito. No, ahora, de vuelta agradezco la invitación. Para mí la HPR me siento en casa cada vez que voy, así que lamento no poder estar presencialmente hoy, que me hubiese encantado, pero bueno, mi presentación es bastante más humilde que la de Ignacio, pero él me desafió a hablar un poquito de las distintas técnicas y a intentar responder esta pregunta, ¿no? Digamos, cuando pensamos en qué podemos hacer desde el punto intervencionista en el TEP, pensar en cuál es la caja de herramientas que tenemos y pensar en esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Aspirar, lisar, fragmentar o directamente remover el coágulo? Yo pretendo mostrarles un poquito cuáles son las técnicas y las cosas que tenemos y en qué concepto, en qué se basa cada una de ellas. Tenemos una terapia reolítica que tiene que ver con la maceración, fragmentación y aspiración y la probabilidad de dar líticos locales sobre el trombo. Tenemos sistemas de aspiración rotacional, que a través de un efecto rotacional de microfilamentos permite la fragmentación y aspiración del trombo. La famosa fragmentación directa, como decía recién Rodrigo, de poner un pigtail, de girarlo dentro de la masa del trombo, inyectar líticos locales o incluso aspirar por el pigtail, o en algunas circunstancias la posibilidad de poner un catéter guía, como contaba él, o en alguna oportunidad lo que hemos hecho nosotros en el instituto, poner alguna vaina de cierre de sellado, de foramen oval y aspirar a través de estas vainas. Sistemas de aspiración mecánica, como es el sistema Penumbra que recién mencionamos varias veces, que es una bomba que permite una gran potencia de aspiración y de manera continua, que permite, por un lado, con un estilete separador, fragmentar parcialmente el trombo y aspirar el trombo. El gran limitante que tenemos o teníamos en Argentina era el frenchaje, que era 8 French, y no teníamos catéteres más grandes como para lesiones más proximales. El ultrasonido como facilitador de la penetrancia del trombolítico. El ultrasonido no tiene como fin romper el trombo en sí, sino permitir
el descruzamiento, para llamarlo de alguna manera, de las redes de fibrina, y de esta manera mejorar la penetrancia de los trombolíticos. Esto permite usar trombolíticos locales a realmente muy baja dosis, como comentaba Rodrigo, hay protocolos de 6, 8, 12 horas, incluso ahora algunos protocolos de 2 horas. Esto permite de vuelta maceración, fermentación, aspiración y aplicar líticos locales. Y esta última técnica que les menciono es la tracción mecánica directamente, un mecanismo que permite aspiración y tracción mecánica del trombo, o sea, se puede aspirar a través de este catéter, que es el FlowTriver, y a su vez tiene esta como canastillas o discos que permite remover literalmente el trombo. Estas últimas 2 terapias que les mostré no están todavía disponibles en Argentina. Entiendo que están en breve disponibles en Argentina. Las empresas que lo tienen, tanto Inari para la extracción mecánica, para el FlowTriver, como Boston Scientific para el ECOS, están en este momento en vías de lanzamiento de los productos, pero no están hoy disponibles para el mercado. Creo que es fundamental lo que tanto hablamos, que es tener un PERT y lograr que esto sirva para tomar la mejor elección de la estrategia terapéutica para nuestros pacientes. Yo vuelvo a insistir con esto, digamos, o sea, creo que hoy definir el riesgo de los pacientes no es fácil, pero tenemos un montón de herramientas para hacerlo. Sin embargo, ese título que le podemos poner al paciente, le hace intermedio alto riesgo, masivo, submasivo, lo que quieran, poco nos dice, sobre todo cuando estamos en el intermedio riesgo, cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Incluso si uno piensa en el TEP masivo, ese título tampoco le da linealidad a los trombolíticos, digamos. Siempre tenemos que tener otros factores en cuenta, como es el riesgo de sangrado, la cirugía reciente, etcétera. Pensar que no cualquier paciente hace un TEP, ¿no? Digamos, o sea, no cualquier paciente hace un TEP de alto riesgo. Entonces creo que es fundamental la necesidad de un equipo que nos ayude a discutir esto. Y esto de hecho está en las recomendaciones, donde que todo paciente que tenga un TEP que sea más que de bajo riesgo, tiene que ser sometido a la evaluación de un PERT. Y esto para estratificar correctamente el riesgo y para elegir la mejor estrategia terapéutica. De vuelta, estos son los dispositivos que tenemos disponibles en Argentina. Solamente hacer una mención de que a pesar de todos estos años tenemos en realidad baja nivel de evidencia y baja calidad de estudios para elegir el método de mayor beneficio para nuestros pacientes. Y uno, a medida que va pensando, bueno, a ver, ¿cómo puedo usar estos dispositivos? Creo que la gran pregunta es, bueno, a ver, ¿cuál es el arsenal? Yo dije, bueno, tenemos un montón de cosas. ¿Qué hace cada una de estas? Digamos, ¿cómo planteamos la terapia guiada por catéter? Digo, bueno, de vuelta vuelvo a ese título: aspiración, lisar, fragmentar, remover. Y creo que acá tiene mucho que ver cuál es la historia de nuestro paciente, ¿no? Yo me decía, cuando preparaba la charla, digo, bueno, a ver, ¿existe uno mejor que el otro? ¿Hay un método mejor que el otro? Y dejo esta pregunta para el final de la charla, porque yo no tengo la información para responderlo, y se lo pregunto a tanto Ignacio como Rodrigo, que sé que los dos tienen mucha experiencia en esto. ¿Ustedes creen que hay un método mejor que otro? ¿Sí? En lo personal creo que no, creo que depende mucho de la evolución clínica de estos pacientes, y creo que por último está, si ustedes se fijan en cada una de estos box que yo armé, digamos, en aspiración tenemos el Penumbra, el AngioJet, que es un sistema que ahora se los voy a presentar, el FlowTriver. En el momento de lisar tenemos el catéter de Fontaine, el Pigtail, el AngioJet de nuevo, el Penumbra, el ECOS. En la rama fragmentar tenemos de vuelta el Pigtail, de nuevo el AngioJet, la angioplastia con balón, que puede ser, en algún momento se utilizó. Y por último, el de remover mecánicamente el trombo, está el FlowTriver y el AngioVac, que no está disponible, que de hecho creo que no está más disponible en ningún lado, que era un sistema parecido a una bomba de circulación extracorpórea, que en realidad conseguían aspirar, pero era un catéter 24 French que aspiraba masivamente y devolvía la sangre. Entonces digo, si ustedes se fijan en todos estos box, los nombres se repiten en casi todos, digamos. Entonces como que la terapia combinada de por ahí aspirar y lisar puede ser una buena opción, de fragmentar y aspirar puede ser una buena opción, y por ahí no necesitamos dos tipos de métodos distintos. Un solo método puede ocupar los dos lugares. Entonces, yo ahora les voy a mostrar los métodos que tenemos disponibles en Argentina, les voy a hacer una pequeña reseña, y de los que pudimos hacer algún caso, mostrarles algún caso para que vean cómo funcionan. El sistema Penumbra, como explicaron, consta de una bomba de aspiración continua, donde estas ya vienen presentadas con un sistema
de presión donde mantienen la presión negativa continua, un catéter que permite acceder a las ramas pulmonares y a su vez tiene distintos tamaños. Como decían, podemos trabajar desde ramas lobales hasta subsegmentarias, porque tenemos catéteres largos y de pequeño calibre que permiten acceder a ramas bien distales. Este sistema se utiliza no solo para pulmón, se puede utilizar para coronario, en el cual yo no tengo experiencia, se puede utilizar para el stroke, en el cual yo tampoco tengo experiencia, pero sé que se utiliza en otros centros, incluso para territorio periférico como venas y arterias. Permite, como decía, la aspiración con una bomba dedicada, existen diferentes tipos de tamaños de catéteres, puede infundir dosis locales de líticos, digamos, uno a través del mismo catéter eventualmente podría inyectar líticos locales, a diferencia de los sistemas dedicados para esto, la inyección la vamos a hacer antes del trombo, porque acá no vamos a cruzar la lesión, sino que vamos a inyectar el lítico al lado del local, pero no, al lado de la obstrucción, pero no a través de la obstrucción. Como les decía, posee este separador, esta oliva que uno puede, que es como una cuarita coronaria con una oliva en la punta, donde puede separar el trombo de las paredes del vaso, incluso fragmentarlo y facilitar la aspiración del sistema. Y a su vez permite este mismo separador cuando la bomba se puede tapar por la cantidad de trombo que puede tener, puede con este separador limpiar, entre comillas, el catéter para no tener que retirarlo. Y lo que para mí me parece importante de esto es que puede ser utilizado cuando, por ejemplo, fallan otras terapias como líticos locales con catéteres de infusión local, o bien líticos sistémicos, o líticos a medias dosis. Esas cosas que uno pensaría como una falla, bueno, fallaron, pero esto nos da un pasito más, algo más que podemos hacer en estos pacientes. La gran contra de este dispositivo, a mi criterio, y como decía Rodrigo previamente, creo que es la pérdida de sangre, y sobre todo cuando uno empieza la curva, como para sumarme al comentario de Claudio sobre cuál era la expertise que se necesita. Cuando uno empieza a hacer estos pacientes utilizando este método, la verdad es que saca muchísima sangre y a su vez se vuelven procedimientos largos. Yo me acuerdo de mi primer caso que fue... Sacamos una cantidad de trombo increíble, pero también una cantidad de sangre increíble, y estuvimos como 4 horas adentro de la sala, digamos. O sea, después eso se achica en tiempo, se achica en pérdida sanguínea, pero requiere de una curva de aprendizaje. Yo no los voy a aburrir mucho con la historia para no perder tiempo, pero mostrarles una paciente de 74 años que ingresó con un TEP de intermedio alto riesgo, digamos, o sea, normotensa, pero fíjense a 150 latidos por minuto, desaturando. De vuelta, lo que decía Ignacio al principio, esta paciente es de bajo riesgo. Creo que si estamos en el paso de la unidad coronaria y nos cuentan este paciente, ninguno pensaría que tiene nada de bajo riesgo, digamos, ni un TEP ni una celulitis de bajo riesgo. Creo que todos pensamos que a este paciente le está pasando algo más que decir intermedio riesgo. Bueno, tiene lesiones bilaterales en ramas pulmonares principales, dilatación moderada del ventrículo derecho. Lo discutimos en nuestro PERT y decidimos darle una media dosis de líticos sistémicos. Sí, eso es algo que nosotros hacemos bastante, que es en estos pacientes donde tienen bajo riesgo de sangrado y consideramos que tienen alto riesgo de evolución, de mala evolución en la internación, les damos líticos locales. La verdad es que esta paciente inmediatamente después de la dosis de líticos empieza con hipotensión, con desaturación, con requerimiento de ARM, y en ese momento decidimos avanzar con una terapia guiada por catéteres. Esta es la angiografía, donde pueden ver que principalmente la obstrucción la tienen en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, también algo en el lado derecho, sobre todo el lóbulo inferior. Decidimos hacerle, en este caso, fue una trombectomía con penumbra. Fíjense, 68 milímetros de mercurio de presión pulmonar en la previa. Fíjense la cantidad de trombo que tiene en el lóbulo inferior. Nosotros decidimos hacer la aspiración con penumbra. Aquí tienen el catéter de penumbra desde el 8 French, aspirando sobre el ramo. Lo que hacemos acá habitualmente es acercar el catéter hacia donde queremos que está el trombo, prender la aspiración, aspirar en el sector, apagar la aspiración, lavar el catéter, etcétera, para evitar la pérdida de sangre. Fíjense en la cantidad de trombos que sacamos en este caso, y finalmente
la paciente, miren cómo mejora la carga trombótica, obviamente que trombo tiene, baja la presión pulmonar, y lo que a mí me encanta contar de esta paciente es que la paciente entró con 3 inotrópicos a la sala de hemodinamia ventilada y se fue ventilada con sin inotrópicos adentro de la sala de hemodinamia. Creo que estos pacientes son pacientes que están clínicamente muy inestables y que a veces mejorarlos, aunque sea parcialmente, logra mejorías hemodinámicas muy, muy grandes. Me gustaría, es otra pregunta que ya voy haciendo a los expertos sobre cuál es su experiencia en la mejoría hemodinámica de estos pacientes. En nuestra experiencia, la verdad es que muchos de estos pacientes que han entrado en muy mal estado general a la sala mejoran rápidamente. No voy a perder tiempo en esto porque lo contó ya Ignacio. La siguiente técnica que les mostré es sobre lisar. Esta es una técnica exclusivamente de aplicar líticos locales, que es utilizar un catéter que se llama catéter de Fontaine, que es un catéter que está diseñado o es dedicado para la infusión local de drogas, ¿sí? Puede usarse en un montón de situaciones. En el TEP lo que hace es cruzar el trombo y permitir la infusión de drogas a través del trombo y más distal de esto. ¿Sí? Es un catéter que está multiperforado en los costados, permite distintos tipos de infusión, como es la continua o de manera pulsada. Habitualmente lo que se hace con estos catéteres es colocar un catéter en cada rama pulmonar o en la parte en el segmento del pulmón donde mayor carga trombótica observamos, y realizar una administración sostenida de líticos a muy baja dosis de manera continua, ¿sí? Yo no tengo disponible este catéter, así que agradezco a Ignacio que me cedió un caso de él para poder mostrarles cómo acá de vuelta se ve la presencia de trombo, principalmente base inferior del lado derecho, vértice y lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Aquí se ven 2 catéteres de Fontaine ubicados, uno en cada uno de las ramas pulmonares. Y fíjense, este paciente, luego de la infusión de manera sostenida, a las 24 horas se reestudia y tiene una marcada mejoría de su perfusión pulmonar. El sistema ECOS, que ya también se habló un poquito, este sistema vuelve a tener como fin la lisis, la administración de líticos locales, ¿sí? El ultrasonido es un sistema que administra líticos facilitado por ultrasonido. El ultrasonido tiene como función facilitar la penetrancia del lítico dentro del trombo, ¿sí? No tiene como función romper el trombo, ¿sí? Si bien está descrito para los trombos más hiperagudos, hay ciertos grupos que lo están empezando a usar en trombos un poquito más tardíos. Nosotros este dispositivo no lo tenemos disponible en el mercado. En Argentina supuestamente está ya aprobado, etcétera. Estamos esperando que lleguen los dispositivos a la empresa para poder solicitarlos. Y lo que tiene muy bueno esto es que realmente permite utilizar dosis extremadamente bajas. Digamos. Lo que se usa habitualmente es un 10%, ¿sí? De la dosis de líticos que se utilizaría habitualmente, y se pueden utilizar por breves intervalos de tiempo. Esto, lo que está en los estudios es entre 6 y 24 horas. Perdón, sí, entre 6 y 24 horas. Hoy hay ya grupos que están armando protocolos de 2 horas de infusión, ¿sí? No voy a volver a decirles estos. A mí me gusta mucho hacer hincapié en la caída de la presión pulmonar que tienen todos estos métodos. Con Martina, a los dos nos gusta mucho el TEP crónico, así que estamos en ese lado y para nosotros es un dato importante. Por otro lado, utilizar el pigtail para fragmentar el trombo, ¿sí? El método de fragmentación directa, ¿sí? Este método, a pesar de todo lo malo que podemos decir y de su ineficiencia, es el puntapié inicial del tratamiento percutáneo del TEP, ¿sí? O sea, todos los que nos formaron a nosotros han usado el pigtail para tratar a un paciente con un TEP que no ha respondido a líticos en su momento, digamos. O sea, esto hay hecho una serie de pacientes, creo que es de principios de los 90, si no me equivoco, que está hecha puntualmente con este catéter como método de tratamiento percutáneo del TEP, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en seccionar el trombo de manera mecánica con el pigtail. Lo que se hace es llevar el pigtail hacia donde está la mayor carga trombótica y rotarlo, por ejemplo, para que esto fragmente el trombo. Está ampliamente disponible porque toda sala de hemodinamia
casi toda sala de hemodinamia en el mundo tiene un catéter de pigtail en sus armarios, y puede combinarse con otros catéteres como para realizar aspiración manual o incluso para fragmentar de mejor manera el trombo. Y lo otro que podemos hacer con el pigtail, si no tenemos otro método de infusión, es, por ejemplo, realizar una infusión a través del trombo, porque con esto podemos también cruzar el trombo, o al lado del trombo realizar infusión de dosis bajas de trombolíticos locales. Este es un caso, se pueden ver la carga trombótica proximal de este paciente, no teníamos disponibles otros métodos en ese momento, así que lo que hicimos fue fraccionar con el pigtail todo ese trombo que veíamos aquí y aspirar, en este caso con otro catéter, se hizo la aspiración con una vaina de CIA. ¿Sí? Fíjense la mejoría significativa de la carga trombótica. Y por último, mostrarles conjunción, mostrarles ahora que hay métodos que pueden sumar mecanismos, como es aspirar, lisar y fragmentar, como es el sistema Angiojet. El sistema Angiojet es un sistema que permite, como decía, la fragmentación del trombo a través de una inyección presurizada de solución fisiológica, así permite que a través de unos orificios distales se inyecte a presión solución fisiológica. Esto lo que hace es macerar y fragmentar el trombo, a su vez genera un área de baja presión dentro del catéter que por venturi succiona los fragmentos del trombo, lo cual permite lo que se denomina una aspiración isovolumétrica, digamos, aspira la misma cantidad de lo que infunde. Permite también administrar locales bajo el mismo concepto, ¿sí? Con la misma inyección presurizada, inyecta trombolíticos locales, lo cual sería mejor para la penetrancia del lítico. Sin embargo, puede generar hemólisis, hemoglobinuria y falla renal. En lo personal es un método que a mí para pulmón mucho no me agrada, sobre todo porque los catéteres no son muy grandes, uno tiene que trabajar en segmentos pequeños del pulmón, está limitado de tiempo, etcétera, y tiene complicaciones realmente grandes. Yo acá les voy a mostrar un caso que si bien clínicamente anduvo muy bien, aquí está la angiografía, fíjense la carga trombótica que tiene la rama lobar del lóbulo inferior del pulmón derecho, aquí estamos pasando el catéter, acá hay que cruzar la lesión con una cuerda guía, es 0,35, así que da soporte para llevar y traer el dispositivo. El dispositivo uno lo puede avanzar y retraer, la recomendación es avanzarlo completamente, activarlo e ir retrayéndolo lentamente. Y a la derecha van a ver el resultado final, como se ve mejoría de la carga trombótica, pero no gran cambio en lo que vemos en la masa trombótica en total. ¿Sí? Y ahora sí, por último, mostrarles el sistema de remoción, que es el FlowDriver. Nosotros no lo tenemos disponible, también entiendo que está cercano a estar disponible. Tiene dos mecanismos, uno por el cual uno permite aspirar de manera manual el trombo, y otro es a través de estos discos que permite agarrar mecánicamente y remover el trombo completamente. Como les digo, es un sistema combinado, requiere cruzar a través del trombo, ¿sí? Necesitamos identificarlo y cruzar a través del mismo. Tiene un accesorio que es el FlowSaver, que permite reinfundir la sangre que uno saca. Si bien la carga de sangre, entiendo, yo no tengo experiencia, Rodrigo, otra pregunta para vos es, creo que es menor que la que se saca en el sistema Penumbra, pero bueno, tiene este sistema para reinfundir la sangre que sacamos, así que creo que eso es muy bueno. Y la otra en contra, como decíamos, es el catéter de alto perfil, que es de 24 French, que hay que llevarlo hasta el pulmón. Creo que eso con hemodinamistas que estamos medianamente familiarizados al pulmón y a los catéteres grandes, como por ejemplo para las válvulas, etcétera, creo que no plantea un desafío muy grande, pero sí es necesario, como decía Rodrigo, utilizar cuerdas de alto soporte, etcétera, que pueden tal vez prolongar un poquito el procedimiento. Esto es lo que contó Ignacio, y a modo final y de conclusión, insistir mucho en la necesidad de un PERT, insistir mucho en que todas estas conductas tienen que ser discutidas, y creo que nuestro gran lugar de pregunta es qué hacer con el TEP de intermedio alto riesgo. Creo que hoy nadie tiene una respuesta absoluta para qué hacer con estos pacientes. Estoy de acuerdo con lo que dice la guía, digamos, el trombolítico para todos no funciona. ¿Sí? Como creo que no funciona nada para todos, ¿sí? Creo que
aprender un poquito a seleccionar un poquito mejor eso. Creo que claramente que ese paciente que tiene intermedio alto riesgo, que tiene marcadores de mal pronóstico y no tiene contraindicación de trombolíticos, creo que esos pacientes son los que tal vez puedan beneficiarse con el uso de trombolíticos sistémicos, incluso a menores dosis, incluso también con trombolíticos locales. Creo que aquellos pacientes que tienen algún grado de contraindicación para los trombolíticos tenemos que evitarlos, como puede ser, por ejemplo, los líticos a bajas dosis sistémicos o locales, y creo que aquí es donde todo este grupo de terapias líticas locales tienen lugar. Y por último, tenemos esos pacientes que tienen la contraindicación absoluta de líticos, que en los centros polivalentes se ve frecuentemente, como por ejemplo los TEP post cirugía, neurocirugía, etcétera, donde en estos pacientes el lítico no es una opción, y creo que la trombectomía guiada por catéteres de manera mecánica, como el FlowTriver o el Penumbra, son de gran utilidad en este grupo de pacientes. Así que bueno, muchas gracias a todos. Intenté ser escueto con la charla y espero que haya sido de utilidad presentarles estos dispositivos. Muchas gracias, Pablo. La verdad que realmente interesante todo el arsenal terapéutico que contamos. Tratando de contestar tus preguntas, yo creo que no hay un método ideal, digamos, no hay un método que sea mejor o peor. Creo que cualquiera tiene utilidad dependiendo del escenario. Creo que, digamos, en pacientes de descompensación hemodinámica, el beneficio inmediato que tienen los dispositivos de trombectomía los ponen un escalón encima que al hecho de darte trombolíticos locales. Y, digamos, por otro lado, hablamos mucho de costos en Latinoamérica, digamos, catéteres convencionales o el catéter multiperforado de Fontaine tiene una diferencia notable de costos comparado con otros, y me parece que es una buena alternativa en esos pacientes que no están con descompensación en el momento, y por lo menos es así como trabajamos acá en el hospital. No sé, Rodrigo, digamos, si vos tenés alguna preferencia, algún comentario. O sea, estoy de acuerdo contigo, quizás la remoción del trombo los deja sobre los otros catéteres, pero a mí me gusta mucho la combinación de las dos técnicas, o sea, y sería ideal, por ejemplo, infundir una dosis baja y la remoción. No necesitamos remover todo el trombo, eso es cierto, con que saquemos un poco de trombo, eso va a ayudar al paciente, y como decía Pablo, como esto se partió, nuestros profesores partieron con el PICTEL, con la fragmentación, y esa fragmentación, que si bien lo que menos nos gusta, pero ya con esa fragmentación ya ayudábamos al paciente, entonces no necesitamos remover tanta carga trombótica, pero sí yo me quedé más tranquilo y me ha gustado más tratar de remover el trombo. Penumbra sacas mucho más sangre, porque es una bomba, como decía Pablo, una bomba que tú estás extrayendo el trombo, por eso tienes que dejar el catéter súper pegado al trombo donde quieres sacar. En cambio, con el FlowTriver o Inari, que es el nombre comercial, tú haces vacío. Entonces, probablemente ahí el control de la sangre es mucho mejor. Y el sistema de FlowSafe no me gusta mucho, porque tienes que como que ponerlo en un embudo, después meterlo por el puerto lateral del introductor. Entonces, a veces uno se enreda un poco, pero sí lo puedes utilizar. Y claramente, como tú mostrabas, este 24 o 20 Frank, porque son los dos, es para aspirar trombos más grandes, y con los canastillos tú vas a las ramas, a los trombos más distales, y los puedes sacar. Pero sí, yo creo que eso, a mí me gusta mucho y me quedo más tranquilo, como lo decía, con la extracción del trombo. Entonces eso lo deja con un escalafón arriba, pero me gustaría siempre la combinación de dos técnicas. Si hoy poder infundir 6 miligramos de trombolítico a cada rama, eso ya es útil. Ya lo demostró el Optilice que los pacientes andan igual de bien. Entonces, y una dosis muy chica comparativamente con el trombolítico sistémico. Perfecto. En honor al tiempo, digamos, vamos a pasar a la última presentación. La idea es mostrar un poquito nuestra experiencia y después vamos a hacer una discusión final. Así que les pido por favor que si tienen consultas y demás las dejen también en el chat. Así podemos responderla en la discusión final. A ver, estuvimos mencionando mucho el término PERT para los no conocidos, viendo la variabilidad de la audiencia. Son equipos de respuesta al tromboembolismo pulmonar. La idea es mostrarle un poco nuestra experiencia en esta última presentación. El concepto de PERT, digamos, nace ya hace unos años en Estados Unidos, y como mostró Pablo, digamos, es algo bastante fácil de armar. Digamos, nosotros por lo menos tenemos un grupo de WhatsApp con los distintos actores involucrados en los diferentes servicios y se discute en vivo, a diferencia por ahí de otros equipos de trabajo como el Heart Team o demás, se discute en el momento digamos, cuál es la conducta terapéutica ideal para cada paciente individual. ¿Sí? Esto, como yo les decía, nació en el Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos y se extendió rápidamente en Estados Unidos y en el mundo, y hoy ya, digamos, hay una recomendación incluso de las guías europeas de hace unos años
que uno debería organizar este tipo de unidades para optimizar el pronóstico de los pacientes. Hay distintas publicaciones individuales de los efectos del armado de estas unidades de TEP. Acá les traigo simplemente a modo de resumen un metaanálisis con con casi 8.000 pacientes, digamos, donde se comparó la evolución post y pre el armado de unidades de TEP, y justamente esta formación de equipos aumentó notablemente, digamos, la indicación de terapias avanzadas y sobre todo terapias de reperfusión. Disminuyó la indicación de filtro vena cava, y esto pasó mucho en Estados Unidos porque en realidad la indicación era bastante alarmante y por ahí sin evidencia, entonces se hizo un poco adaptarse a las verdaderas recomendaciones de implante de filtro. Esto lo comento sobre todo porque van a ver los resultados de nuestra corte, que fue diferente. Esta, digamos, resolución fue un aumento del sangrado, fue igual en la era pre y post-PERT a pesar del aumento de terapias de reperfusión, y si bien se incluyeron en este grupo de pacientes post-PERT, pacientes, digamos, discutidos de mayor riesgo como intermedio alto riesgo en casi un 70% versus la mitad de los otros, la mortalidad fue igual e incluso hubo una tendencia a disminuir la mortalidad. Esta situación y, digamos, también la evidencia de que centros de alto volumen, centros especializados, digamos, tienen mejor pronóstico al tratar estos pacientes, hace también lo que por ahí estábamos discutiendo, digamos, que se recomienda el armado de centros regionales especialistas en tromboembolismo pulmonar, donde, digamos, haya una comunicación directa entre el derivante y el receptor y se pueda coordinar el traslado del paciente a un centro por ahí de mayor complejidad. Un poco esto, Claudio, vos lo preguntabas, hoy por hoy no tenemos una respuesta objetiva o irrefutable de cuándo derivar al paciente, pero hay distintos por ahí conceptos o criterios que en este proyecto del PAR Consortium de Estados Unidos habilita o, digamos, invita a pensar una derivación, como por ejemplo, y principalmente la necesidad de mayor complejidad, ya sea porque faltan herramientas diagnósticas o de estratificación de riesgo en el centro tratante. Si es un paciente que nosotros consideramos que va a ser candidato a terapias avanzadas, si ya es un paciente que tiene contraindicación de la anticoagulación o alto riesgo de sangrado, donde por ahí, digamos, las herramientas que uno tiene en esos centros de menor complejidad son mucho menores, pacientes con comorbilidades severas o que se presenten, digamos, de alto riesgo, ¿sí? Lo que hablaba por ahí Rodrigo también, el hecho de la falta de mejoría, digamos, el deterioro clínico a la anticoagulación aislada, desde ya que también escenarios complejos como la presencia de trombos en tránsito, digamos, foramen oval permeable con riesgo de embolia paradojal, o una trombosis venosa profunda extensa, iliocava, ¿sí? Cuando uno tiene un paciente con shock y por ahí no puede establecer si efectivamente es el TEP o no, y, digamos, también la incapacidad del centro de tratar potenciales complicaciones de la terapia por trombolíticos y las complicaciones de sangrado. Obviamente que también se postulan, digamos, la preferencia del paciente o, esto sería interesante pero no aplicable en nuestro medio, un plan regional para optimizar recursos. Es bastante sencillo, lo único que uno necesita es una serie de elementos de conocimiento que se pueden, digamos, comentar brevemente, digamos, y transmitir por WhatsApp, con datos clínicos del paciente, estados, y compartir las imágenes. Eso ya sirve para que nosotros podamos discutir en conjunto con el médico derivante la conducta, no solamente al arribo del hospital, sino que durante el traslado. En Estados Unidos entonces ya se está haciendo, y lo que hicieron desde el PAR Consortium fue una entrevista a 25 centros derivantes y receptores de pacientes con TEP, identificaron algunas fortalezas y debilidades a la hora de pensar en la derivación. Fíjense que como primer lugar, digamos, tanto en fortalezas como debilidades, habla de la comunicación. Hablaba de una gran debilidad en la dificultad de los derivantes por ahí de conseguir el verdadero contacto del paciente que lo va a recibir para poder hacer la coordinación y para poder discutir estrategias. Otra de las cuestiones que también hablábamos por ahí con Claudio es que no hay una indicación real del traslado o no, sino que es algo subjetivo y que por ahí el criterio médico del derivante, del receptor, puede estar, digamos, puede diverger. Puede haber también demoras en adquirir la información y, sobre todo, y acá en nuestro país, probablemente barreras operacionales, barreras administrativas y demás. Y desde ya que va a favor de una correcta derivación cuando hay buena comunicación, cuando hay digamos, identificado, digamos, realmente con quién uno tiene que hablar, y un equipo derivado, digamos, de atención, como por ejemplo nosotros que tenemos nuestro teléfono, que los que trabajan con nosotros lo conocen, digamos, para poder hacer las derivaciones. Estos problemas en los casos que hemos tenido realmente no lo hemos evidenciado. Digamos, quería agradecer también a cada uno de los miembros de nuestra unidad de tromboembolismo pulmonar. Como ven, digamos, somos distintos servicios, tenemos al menos 2 representantes por cada uno de los servicios, con Martín Nájez en cardiología intervencionista, y bueno, perdón, no los voy a nombrar a cada uno por
por cuestión de tiempo, pero cada uno de los servicios son un pilar fundamental en la toma de decisiones, tanto aguda como crónica de estos pacientes, y la verdad que para mí es un privilegio y un gusto trabajar con cada uno de ellos. Esta es la unidad de tromboembolismo pulmonar que tenemos, donde no solamente nos abocamos a lo que es la respuesta rápida, sino que digamos, tenemos intención de implementar distintos protocolos institucionales para mejorar digamos, no solamente el pronóstico de los pacientes, sino que la eficiencia operativa. Por eso digamos, hemos armado distintos protocolos institucionales y estamos en planes de armar otros. Y tenemos también un registro de pacientes prospectivo que comenzó ya en el 2017. Estos son algunos de los proyectos, por ejemplo, hematología, con el doctor José Luis Fedele a la cabeza. Son los que llevan adelante un protocolo de manejo ambulatorio de enfermedad trombólica venosa, que la verdad que es muy interesante. Este es nuestro algoritmo diagnóstico que hicimos modificado institucional, donde está incluido la activación de PERT, digamos, tanto en pacientes de alto riesgo como de intermedio alto riesgo. ¿Sí? No me voy a detener por cuestiones de tiempo, pero desde ya que lo podemos compartir si hay algún interesado el día de mañana. Tenemos también hasta designación de servicio referente, digamos, dependiendo de la complejidad del paciente. Unidad coronaria es nuestro sitio de referencia, pero la terapia intensiva también, sobre todo cuando hay otras patologías que están asociadas y que van a tener un mejor manejo, digamos, en esa unidad. La forma de activarnos es bastante simple. Cuando se presenta un paciente que reúne estas características, ya sea inestabilidad hemodinámica, que estén estables con compromiso del BDE y biomarcadores, o cualquier otra situación, digamos, que esté ajena a esto, pero que requiera de la discusión, se presenta al coordinador, se recaba toda la información y se discute en el momento, digamos, por internet. Obviamente, y lo hemos hecho, podemos también incluir pacientes derivados. Estos son algunos ejemplos, digamos, de cómo presentamos al paciente. Este es un paciente interno nuestro, digamos, donde compartimos la historia clínica, las imágenes. Este es un paciente que nos derivó la doctora Albert, digamos, en su momento también, donde podemos resumir digamos, todos los antecedentes que ella nos brindó, los estudios, permitiéndonos ya recepcionar al paciente con una conducta tomada. Nosotros empezamos nuestras actividades el 27 de abril del 21, ya son casi 2 años. En ese entonces en el hospital se trataron 143 pacientes, nosotros discutimos ya 38 pacientes, lo que hace a más o menos 10 activaciones por mes para cada 1000 camas, que es el promedio que el PERT Consortium, digamos, pide, digamos, como para pensar en calidad, digamos, de discusiones. ¿Sí? De estos, la mayor parte fueron efectivamente TEP, pero también nos sirvió para descartar TEP cuando había un shock en pacientes que eran por otra causa, y también, digamos, nos sirvió en un caso que, bueno, estamos prontos a resolver, de una trombosis venosa profunda extensa. O sea que, fíjense, el perfil de pacientes que discutimos en este tiempo en PERT son en general pacientes de intermedio alto o alto riesgo. Hemos discutido también algunos que tenían otras características puntuales. Si consideramos la corte global y vemos los pacientes que fueron discutidos en PERT versus no, excluyendo aquellos pacientes que por decisión médica tenían alguna limitación terapéutica, podemos ver que los pacientes discutidos en PERT se presentaban en general con, digamos, mayor complejidad, más taquicárdicos, mayor deterioro del ventrículo derecho, digamos, medido ya sea por dilatación o por caída de su función contráctil, mayor presión pulmonar, más localización central de los trombos. ¿Sí? Eran pacientes de mayor complejidad, mayor riesgo, intermedio alto riesgo o alto riesgo en más del 60% de los casos. Tuvimos un aumento significativo, como habíamos visto antes, de las terapias de reperfusión, casi en un 60%, o sea, tampoco es que reperfundimos a todos, eso lo discutimos también, pero hemos aumentado notablemente la tasa de reperfusión. Y a pesar de que se trata de pacientes más complejos, con presentación de mayor riesgo, la mortalidad en este subgrupo de pacientes es muy baja, del 6,9%, comparable a estos pacientes de menor complejidad. O sea que la verdad que estamos tratando pacientes más graves, con mayor indicación de terapias de reperfusión y con una baja mortalidad. ¿Sí? Esto todo en la internación. Si hablamos específicamente de las terapias de reperfusión, esto también habla un poco de lo que yo mencionaba en la primera charla. Así nos fue, digamos, cuando tratamos solamente al paciente que se presenta ya en shock, versus una evaluación minuciosa por todo el equipo de embolia pulmonar, identificando pacientes de mayor riesgo. Tuvimos una mortalidad cero en este subgrupo de pacientes en comparación con el 60% de pacientes que se presentaron con shock. O sea que así nos fue siguiendo las guías y así nos está yendo siguiendo un criterio individualizado de cada paciente y discutido con distintas disciplinas. Algunos ejemplos, digamos, de nuestra unidad: por ejemplo, una mujer joven, 49 años, TEP submasivo, presentación clínica por ahí de riesgo muy taquicárdica, un índice de shock mayor a 1. Fíjense el compromiso del ventrículo derecho y un trombo cabalgado en la arteria pulmonar. Este es el caso que mostró Pablo, que lo que agrego simplemente es lo que mencionaba él, reducción de las presiones pulmonares a las 24 horas y sobre todo lo que mencionaba previamente, esta paciente estaba con bajo gasto, tenía un índice cardíaco de 2,
que mejoró después de la infusión. Este es un caso que hizo Martín, en realidad, si no me equivoco, Martín Nagenson, perdón que me robé el crédito en la presentación de Pablo. Después otra paciente joven, también de 40 años, de vuelta muy taquicárdica, taquipnéica, con bastante carga trombótica central bilateral. En este caso también hicimos trombolíticos locales y notablemente digamos, vemos una mejoría no solo angiográfica, sino que de parámetros clínicos, con una reducción de la presión pulmonar. Otro caso, paciente de 65 años, lo mismo, en este caso parámetros de shock oculto, aumento del ácido láctico. Fíjense cómo a las 48 horas del tratamiento la función ventricular que estaba deprimida se normalizó y también se recuperó la función de digamos, la dilatación, volvió a tener diámetros normales. Esto lo sigo pasando, perdón, acá tenemos otro caso, este nos costó un poquito más la recuperación, un paciente de 70 años que vino, digamos, con parámetros de shock oculto claro, digamos, con marcada dilatación del ventrículo derecho, mucha carga trombótica, mucha congestión hepática y falla renal, que nos hizo discutir. Este fue el paciente derivado por la doctora Albert, tenía un índice cardíaco de 1,7, o sea, fíjense, realmente, digamos, normotenso, es entre paréntesis, porque el paciente estaba gravemente enfermo, con una presión sistólica pulmonar de 70, que después de hacer la terapia con catéteres mejoró a 47 y que a las 96 horas todavía, digamos, tenía algo de dilatación, nos costó un poquito más, pero había mejorado notablemente los síntomas y bueno, el impacto en el ventrículo derecho. Pensando ahora también en métodos de trombectomía, este era un paciente que tenía contraindicación de trombolíticos, también marcado compromiso trombótico central con 2 trombos, a falta de 1, 2 trombos cabalgando la pulmonar, con mucho compromiso de la función del ventrículo derecho. Acá lo que hicimos fue, digamos, tromboaspiración con el catéter de penumbra, que es el que tiene la bomba de vacío. Fíjense el volumen de trombos que pudimos obtener de este caso, con una mejoría inmediata en la sala de hemodinámica de los parámetros hemodinámicos. A las 96 horas ya un BD conservado y a los 3 meses un centello BQ, digamos, sin defectos residuales, o sea que tiene un mínimo riesgo de desarrollo de hipertensión pulmonar trombólica crónica posterior. Y este es un caso también paradigmático, shock, digamos, 50 de sistólica a pesar de noradrenalina, con un eco bedside que nos hizo el diagnóstico, digamos, de TEP, y digamos, como tenía contraindicación de líticos porque tenía una cirugía de columna reciente, hicimos también tratamiento endovascular con catéter penumbra, con una mejoría franca también, llegó, digamos, con dosis tóxicas de noradrenalina casi a la sala, mejoró notablemente inicialmente permitiendo la suspensión de inotrópicos y vasopresores en las 24 horas y ya, digamos, sin contar con oxígeno suplementario a los 2 días. ¿Sí? Este paciente no la ventilamos tampoco. ¿Sí? Así que, en definitiva, como para resumir, tenemos ya 10 casos hechos de trombectomía aspirativa, principalmente con el catéter de tromboaspiración penumbra, pero también hemos hecho casos con dispositivos manuales, en estos casos siempre asociados, como hablaba Rodrigo, por ahí con métodos complementarios trombolíticos locales. Como comentaba Rodrigo también, los dispositivos de trombectomía aspirativa son dispositivos grandes y a pesar de que uno no use trombolíticos puede tener sangrado, entonces es fundamental en ese escenario, digamos, hacer una punción correcta con ultrasonido, lo hicimos en el 100% de los casos. Los trombolíticos locales, digamos, los catéteres son mucho más chiquitos, pero desde ya que el riesgo está inherente a la medicación, así que también 100% bajo guía ecográfica. En este caso nosotros lo hemos hecho principalmente en forma bilateral con catéteres Fontaine. Hemos hecho algunos casos con Pictel, como comentaba, y nuestra dosis promedio es de más o menos 20 miligramos, que es un quinto de la dosis sistémica, infundida más o menos en 18 horas, y lo hemos complementado a algún otro tipo de tratamiento en un tercio de los casos. Tuvimos solamente un caso de sangrado dentro de las 48 horas, que en realidad fue una paciente que entró con 8 de hemoglobina, que cayó a 7 nomás de hemoglobina y por una cuestión de optimización digamos, se decidió transfundir, o sea, simplemente cumplió la definición por la necesidad de transfusión, no por los 3 puntos de hemoglobina, ¿sí? Cayó solamente un punto. Tuvimos una única complicación de procedimiento, como dijo Pablo, yo tampoco, digamos, no suelo priorizar el angiojet como método de trombectomía, creo que es muy bueno para TDP, pero en TEP tiene incluso un black box warning de FDA, así que no es mi dispositivo de elección y el único procedimiento que tuve, digamos, no nos fue bien, así que es la única complicación que tuvimos. Globalmente, lo mismo que están en los trials lo vemos nosotros, más de 30% de reducción de la presión sistólica pulmonar y de la media pulmonar, mejoría de, digamos, la función ventricular derecha medida por TAPSE, más o menos a 20 días del ecocontrol, ya con el 100% de los pacientes evaluados con eco con función del BD recuperada. Tenemos nosotros 50% de los pacientes con TEP submasivo que en realidad están en bajo gasto, tienen un índice cardíaco de menos de 2,2, o sea que esto es muy importante, hacemos una buena selección también de los pacientes. Fíjense también
cómo mejora la función ventricular derecha medida por índice cardíaco post procedimiento, ¿sí? Un índice cardíaco normal de 2,6 de mediano. Así que, por último, y para no aburrirlos más, esto también es en el subgrupo de más interés, que en los pacientes de TEP submasivo, cómo nos fue en aquellos que hicimos reperfusión electiva porque creíamos que tenían criterios de riesgo versus siguiendo las guías. Eran pacientes que los que hicimos reperfusión electiva en general eran más jóvenes. Nosotros también pensamos en la edad, digamos, en la expectativa de vida como uno de los criterios a tomar en la toma de decisiones. Y lo que tuvimos es una mortalidad significativamente menor en este subgrupo de pacientes. Vale aclarar que, digamos, este desenlace por ahí también estuvo originado en que este subgrupo de pacientes donde se decidió no reperfundir también eran más añosos. El promedio de edad de los que fallecieron era de más de 80 años y el TEP en realidad no fue la causa de muerte en la mayoría, sino que fue enfermedad oncológica, infecciones y mismo sangrado. Tuvo 3 sangrados fatales este grupo, ¿sí? Pero bueno, es notable, digamos, el beneficio, digamos, con menos descompensación hemodinámica, aparecería también menos necesidad de días de internación y, digamos, menos sangrados, a pesar de una mayor indicación de terapia de reperfusión. Así que, para no aburrirlos más, concluyendo, creo que, digamos, el desafío de nuevas tecnologías, de pacientes complejos, evidencia científica de moderada calidad y, digamos, ni siquiera uniformidad de las distintas sociedades de cómo estratificar a los pacientes, hace necesario y obligatorio la discusión en equipos de respuesta, en equipos multidisciplinarios para tomar una mejor decisión. Yo creo que el tratamiento endovascular llegó para quedarse, para patear el tablero y cambiar la forma de abordar estos pacientes. Y, digamos, nosotros en el hospital, la verdad que estoy muy contento de contar con una unidad que es única en la región, que trabaja día a día para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Agradezco nuevamente a todo el grupo de trabajo, la verdad que se aprende todos los días con ellos, y también agradezco a los distintos auspiciantes para poder desarrollar esta jornada. Así que muchas gracias a todos. Bueno, ¿alguna consulta del público, de acá del auditorio? Pablo, Rodrigo. Hola. Sí, acá, Nacho. ¿Qué tal, José? Bien, ¿cómo está? Bueno, en primer lugar, bueno, felicitaciones por las excelentes presentaciones. Había un par de preguntas que tenía, pero que ya fueron respondidas. Me queda una en el tintero que en realidad es muy puntual y quería preguntarle fundamentalmente al doctor Spaletra o al doctor Muñoz. No sé, Nacho, vos en tu vida previa al HPR, porque acá no tenemos obstetricia, y es si tienen alguna experiencia en el tratamiento del TEP de alto riesgo, con todos los parámetros de compensación hemodinámica y demás, en la paciente embarazada. Ahí hace muy poco la Sociedad Americana de Hematología emitió un consenso, unas guías adaptadas a la TAM, a Latinoamérica, donde hace algunas menciones, pero en el mejor de los casos es confuso las recomendaciones que hace. Por lo tanto, quería preguntarle a los expertos, a Martín también, a los 3 expertos y a Martín también, si tienen alguna experiencia en el tratamiento invasivo o no del tratamiento del TEP de alto riesgo en la paciente embarazada. Pablo, Rodrigo, nosotros acá no tenemos obstetricia, yo la verdad que no tengo experiencia en embarazadas. Mira, la verdad, en mi hospital sí tenemos obstetricia, pero para ser sincero, no me ha tocado manejo de pacientes con embolía pulmonar embarazada. Sí me ha tocado pacientes, no me va a salir un poco el tema, pero con estenosis mitral severa, que han requerido valvuloplastía durante el embarazo, pero no me ha tocado embolías pulmonares, así que yo en eso no tengo mucha experiencia. Comparto toda la misma experiencia que Rodrigo. Nosotros en uno de los centros teníamos obstetricia, no recuerdo, no sé si vos, Ignacio, te acordás de alguno, pero yo no me acuerdo de haber tratado ninguna mujer embarazada, sí por otras patologías, como comentabas, estenosis mitral, que hemos hecho valvuloplástica, pero no en TEP. No, Sí, Karin. solo para comentar, hace poquito presentaron un caso del grupo de Córdoba con uso de trombolíticos y nada más para dejarlo como comentario que los trombolíticos no están contraindicados en el embarazo. Me parece un muy buen aporte ese, gracias, Karim. Sí, en realidad el punto es ese, porque no lo contraindican, pero en las recomendaciones obviamente que mencionan que como tienen muy alto riesgo, obviamente un sangrado en una paciente embarazada es catastrófico. Y obviamente más que nada iba apuntado a justamente esa situación, que si bien no están contraindicados,
si tenían experiencia en el tratamiento endovascular, que obviamente tiene mucho menos riesgo. Pero bueno, y es una población, digamos, paciente joven, con mucha probabilidad de quedar con hipertensión pulmonar crónica, o sea, pacientes complejas. Gracias. Gracias a vos, José. Hay una pregunta del público acá en el chat que pregunta: ¿dentro de qué ventana de tiempo desde el inicio de síntomas consideran el tratamiento por catéteres? En general, los distintos dispositivos hablan de tratamiento ideal dentro de las 2 semanas. Ahora, a la práctica, mientras más temprano mejor. Ya después de 2 semanas de síntomas, la respuesta que tiene clínica, tanto con trombolíticos como los distintos dispositivos de trombectomía, por lo menos los que tenemos nosotros accesibles acá, que es el penumbre y demás, ya la capacidad de extraer trombos disminuye. No sé ustedes, Pablo o Rodrigo, si tienen otra impresión, pero bueno, yo creo que hay algunos métodos que son más tiempo sensitivos que otros, tiempos sensibles. Sí, yo creo que es lo que salía clásicamente en la guía, o sea, trombolítico, 2 semanas, como bien dices tú, es como el delay de tiempo, y creo que para el ECOS también, o sea, en general el ECOS que infundimos este trombolítico ayudado por el ultrasonido, y que es más bien para trombos más bien agudos, porque lo queremos ir a actuar sobre la trombina ahí. Yo creo que antes de un mes, después yo no haría nada, o sea, y de hecho, mientras antes mejor, o sea, no me pasaría las 2 semanas. El resto, que son métodos de aspiración, probablemente sí uno podría hacer más, pero pensando en que lo que conversamos, que si tú pensaste que el paciente necesita una terapia guiada por catéteres, yo no sé quién va a esperar que pasen 2 semanas, o sea, a menos que el paciente consulte tardíamente, ¿qué puede pasar? Pero tú das 24 o 48 horas de anticoagulación y si eso no funciona, tú debieras pensar en terapia guiada por catéteres. Yo me sumo a eso y creo que a veces la pregunta que yo me hago cuando son pacientes que vienen con larga evolución, por lo general creo que cuando pasa tanto tiempo es porque no han consultado, digo, ¿qué pacientes aguantan estar más de un mes con un TEP de intermedio alto riesgo, ¿no? Digamos, o sea, entonces creo que ahí hay que valorar un poquito a ver cuánto de lo que tiene el paciente en ese momento es por su TEP agudo y cuánto es impacto ya irreversible o por lo menos más asociado a cierta cronicidad del TEP que al evento agudo. Sí, a veces, digamos, por ahí el escenario que se nos presenta es un paciente que tuvo una clínica dudosa de hace un tiempo. Por ejemplo, me acuerdo de un caso muy paradigmático de un hombre que tuvo una insuficiencia respiratoria, digamos, cuando estaba internado en otro lugar, que lo tomaron como secundaria a broncoaspiración, y que después viene con nosotros al poco tiempo, 2 o 3 semanas, donde hace, digamos, realmente una clínica nueva de disnea y demás. Hacemos toda la imagen y vemos que tiene un tromboembolismo pulmonar, que lo tratamos, tenía contraindicación por la cirugía, así que hicimos tromboaspiración y realmente fue frustrante, porque a pesar de tener el dispositivo, digamos, era muy poco la cantidad de trombo que podíamos remover en comparación con lo que veíamos, si bien mejoró mucho el paciente, y nos hizo pensar que por ahí en realidad estuvo mal diagnosticado, que el paciente había tenido un TEP antes y nos llegó a nosotros porque, bueno, sabemos que una de las desventajas del TEP es que simula otras cuestiones, así que me parece que también otro mensaje, digamos, para dar es pensar en TEP, digamos, como alternativa. A veces no se piensa en TEP y se llega muy tarde a este tipo de terapias. De todos modos, yo en ese caso que contás, Ignacio, me parece muy lógica la actitud de ustedes de intervenirlo igualmente, digamos, porque el RETEP existe, digamos, también, ¿no? Entonces digo, tal vez sobre su porción más cronicoide tenga poco impacto, pero como decía, el paciente mejoró, así que probablemente tenía un componente mixto y lo agudo de este último evento se lo pudieron retirar. Sí, Marcelo, una... Bueno, buenas noches. Primero felicitarlo por las disertaciones y hacerle 2 pequeñas preguntas. La primera es cuál es el score de sangrado que ustedes utilizan o creen que tenemos que utilizar para poner en la balanza al enfrentarnos a un paciente. Y la otra es qué lugar tiene el filtro vena cava además de la contraindicación para la anticoagulación, o si tiene algún lugar, ¿no? Rodrigo, Pablo, ¿alguno quiere contestar? A ver, creo que valorar el riesgo de sangrado en estos pacientes es de lo más difícil, digamos. Creo que hoy, corrígeme, yo no me acuerdo de algún score que ampliamente me solucione el problema de valorar el riesgo. Creo que
eso nosotros lo hacemos bastante artesanal en cuanto a definir el riesgo de sangrado al lítico. Y para eso nosotros es fundamental la presencia de hematología en nuestras discusiones. Y la segunda pregunta me la olvidé, era El del algo filtro. Filtro, perdón. Sí, es ¿Hubo alguna evolución en esto, digamos, las primeras recomendaciones de uso de terapias por catéteres al principio de todo esto eran bastante insistentes en uso de filtro? Hoy ya no. Hoy ya no es necesaria la utilización tanto de filtro, y creo que eso va más asociado a la contraindicación de la anticoagulación que a la del procedimiento. No sé cuál es la experiencia que manejan ustedes. Sí, a ver, contestando por ahí brevemente también las preguntas, digamos, creo que no hay un score validado con el que uno realmente se sienta cómodo. Nosotros con Lucrecia Burgos habíamos hecho también un análisis de la utilidad del Riete e incluso el Hasblet como herramientas para predecir sangrados en el registro de CONAREC, que es el más grande de TEP de acá en la Argentina, y no nos dio nada. No sirven para predecir, digamos, sangrado, así que coincido en esa visión más individualizada y tomando en cuenta el punto de vista de los especialistas que son los hematólogos, que realmente acá trabajan excelentes, están siempre a disposición. Y con respecto al filtro, o sea, justo las dos preguntas que hiciste, Marcelo, son bastante controvertidas, digamos, no creo que haya una respuesta aceptable que sea, digamos, científicamente probada. Creo que hoy por hoy todavía sigue siendo la principal indicación de filtro la contraindicación anticoagulación. Nosotros lo hemos utilizado en algún escenario, digamos, cuando vemos que hay escasa reserva cardiopulmonar, por ejemplo, un paciente que tiene un TEP submasivo o masivo, pero que coexistentemente tiene una TDP extensa proximal, donde consideramos que por ahí el riesgo de embolización puede ser alto y cualquier trombo que sea chiquito puede generar una gran descompensación. Pero de vuelta, es una recomendación que no es tan fuerte tampoco en la evidencia. Eso es a criterio nuestro, lo discutimos también en el equipo. No sé, Rodrigo, ustedes. Sí, yo no hay score. Es como, o sea, yo también he buscado y hemos querido ocupar Hasblit, pero al final lo que uno hace evalúa individualmente al paciente. Con respecto al filtro ven acá, sigue siendo estándar la indicación de la contraindicación de la anticoagulación. Pero sí lo he usado cuando, como bien dices tú, hizo un TEP grande y queda un harto material trombótico en todo el sistema femoral hacia abajo, y el paciente tiene algún daño pulmonar, o sea, perdón, alguna falla cardíaca previa, o un paciente que ha tenido un TEP previo, que tiene alguna difusión del VD, sí lo hemos usado como prevención, pero clásicamente, y lo que enseñamos siempre es que se usa para la contraindicación de la anticoagulación, porque al final no tampoco previene que tengas futuras embolías, lo que hace es que pase menos trombo, o sea, tampoco, digamos, y lo otro bueno, si bien hoy en día hay filtros removibles, muchas veces también después quedan ahí y no los sacan. Acá nos pasa que los pone el vascular periférico. Entonces, si bien vienen con estos ganchitos para ser removibles, muchas veces quedan ahí y al final lo utilizamos cada vez menos en realidad. Sí, hubo un revuelo muy importante en Estados Unidos, justamente por una indicación excesiva de filtro de vena cava que se mencionaba, y es una de las principales fuentes de demanda. Así que me parece que es muy prudente, digamos, pensar realmente cuál es el candidato que se va a beneficiar de esta terapia. Martín. No, Me parece que no se está escuchamos. escuchando el micrófono, Sí. puede ser que está apagado. Ahí se escucha. Sí. Ahora sí. Decía que un poco como caso paradigmático de los pacientes con escasa reserva cardiopulmonar y que a lo mejor se beneficiaran de un filtro, estuvo esta paciente que compartimos con vos, Pablo, que tenía una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, estaba guardando la cirugía y bueno, entre los estudios previos, la cuestión administrativa, hace un nuevo episodio de embolia, se descompensa, queda chocada con requerimiento de inotrópicos, RM, etcétera. Y bueno, no es que había sido una embolia masiva ni nada, una mínima embolia la pudo empujar hacia el precipicio, un poco ese creo el concepto que dice Ignacio, ¿no? Y quería preguntar también a propósito de lo que se hablaba antes, de los trombos de los pacientes de una embolia de evolución incierta que, bueno,
frustrante esa situación de intentar aspirar y tener poco rédito. Si hay algún parámetro imagenológico, nos lo planteamos oportunamente y no hubo una respuesta contundente para decir, bueno, este trombo o esta embolia ya es vieja, ya está medio organizada. Uno ya lo muy crónico sabe que se sale del centro de la luz, se va hacia la pared, pero no sé, para un trombo subagudo, si hay alguna imagen de la que ustedes se valgan para predecir un poco la respuesta, cuando hay duda, ¿no?, del tiempo de evolución. Creo, en eso Martín que comentabas, es como vos lo decís, digamos, creo que para el crónico versus el agudo, con la tomografía uno puede identificar ciertas características distintas del fenómeno crónico, estoy hablando del crónico versus el agudo. Ahora, cuando tenés esa duda de si esto estamos hablando de 15 días, 3 semanas, un mes, ya es más difícil identificarlo. Sí, sí. Bien, yo tengo una pregunta y un comentario acerca de la presentación de Pablo. Si bien estamos en Sudamérica y uno usa lo que tiene y lo que puede, ¿no? Pero viendo todos los dispositivos que presentaste, yo tengo siempre una premisa, el sangrado siempre es malo independientemente de la patología que estés tratando. Cuando el paciente sangra, en corto plazo o largo plazo siempre tiene peor pronóstico. Por eso yo creo que hay que tratar de buscar dispositivos que, digamos, remuevan el trombo sin demasiado sangrado. Por eso yo creo que los dispositivos de aspiración, sobre todo penumbra, si bien yo no me dedico a esto, lo sigo muy atentamente, creo que la mejor estrategia, si yo pudiese elegir, sería lisis facilitada con ecos, si se pudiese, y aspirar con flow rate driver. Creo que sería la mejor combinación. No sé qué opinan ustedes. Está escrito la combinación de ecos con penumbra. Sí. Eso sí está escrito. Yo personalmente no lo he hecho los dos porque es muy costoso en realidad y se escapa del presupuesto que uno puede tener. Pero está escrito la infusión es de dosis pequeñas de trombolítico, por rama 6 miligramos a 1 miligramo por hora por rama, más aspiración de trombo. Eso sí está escrito. Ahora, lo que hay que decir de los trabajos, por ejemplo, que ocuparon estas dosis, que ocuparon el catéter ECOS con dosis pequeñas de trombolítico, ya sea el Cial o el Optilice, no mostraron sangrados mayores. Solo en el Optilice mostró un sangrado, 2 sangrados mayores, pero uno cerebral que se atribuyó al uso del trombolítico. Entonces, teóricamente, son seguros. O sea, es seguro este método de ocupar dosis bajas de trombolítico. No aumenta el riesgo de sangrados mayores. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que planteas, Claudio, que me parece que estoy siempre de acuerdo con lo que el sangrado es malo, digamos, en cualquier escenario. Digamos, hablaban de la mujer paciente embarazada, digamos, creo que en cualquier escenario el sangrado es malo. Yo creo que las dosis bajas de líticos, como vos decís, con cualquier catéter local, digamos, sea el Fontaine o el ECOS, digamos, como una alternativa, es algo muy bueno. Y en el plan B creo que el flow driver no tengo experiencia, por lo tanto no te podría decir cuánto pierde, pero también es cierto que cuando uno mejora la curva del uso de penumbra, no pierden tanta sangre. Y en el medio creo que depende mucho el contexto clínico en el cual uno toma la decisión de la terapia guiada por catéter. Yo creo que si uno está apurado en la respuesta clínica del paciente, creo que las terapias líticas solamente son ineficientes, digamos, porque uno necesita tiempo para la terapia lítica. Creo que cuando uno está apurado necesita remover el trombo, con penumbra, pagando el costo de la pérdida de sangre, o con flow driver, pero creo que depende un poquito de cuánto uno está dispuesto a esperar para la respuesta clínica. Bien, y ahora vuelvo a la pregunta que había hecho al inicio, y es, digamos, yo no creo que esto sea limitado para superinstituciones, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, acá en la República Argentina, muchas de las instituciones no tienen servicios de hemodinamia, y tienen pacientes quirúrgicos y tienen TEP, y estas instituciones que no tienen hemodinamia tienen ya la cultura de derivar los infartos, pero no tienen la cultura de derivar TEP. Por eso era mi pregunta. ¿Cuál es el requerimiento mínimo de una institución para poder hacer esto?
Y bueno, ya me dijeron antes, digamos, no sabemos cuándo hay que derivarlo, pero ¿cuánto tiempo podés estar con un paciente con un diagnóstico de TEP en una institución que no tiene servicio de hemodinamia? Hacia ahí esa era mi pregunta. Yo creo que para hacer más eficientes los resultados, digamos, indefectiblemente tiene que haber un servicio, digamos, de hemodinamia sí o sí. Porque hoy por hoy, como vimos, las terapias endovasculares, digamos, son esenciales en un montón de subgrupos de pacientes. Si bien es verdad que todavía no tenemos el peso de la evidencia, digamos, los trombolíticos aislados como única terapia realmente no van a ser suficientes. La opción quirúrgica, que incluso si nos vamos a poner en las guías, la opción quirúrgica está un paso por encima. Digamos, están como primer escalón los trombolíticos sistémicos, como segundo escalón la trombectomía quirúrgica y como tercer escalón los tratamiento endovascular. Me parece que eso el día de mañana va a cambiar. Entonces, como primera medida, sí, digamos, distintas disciplinas, un servicio de hemodinamia que esté dedicado. Si no, digamos, no creo que se pueda armar una red. Si no, sí, una red propia interna, digamos, identificando pacientes candidatos a derivación precoz y tener digamos, un contacto cercano para trabajar conjuntamente, como hemos hecho también en infarto, digamos, con centros derivantes. Que involucramos, digamos, al médico derivante en la toma de decisiones y muchas veces incluso derivamos nuevamente al paciente luego del tratamiento para que sigan su manejo allá. Sí, Pablo. Un comentario que me suma a la pregunta tuya, Claudio, y tal vez por ahí es un poquito de reflexión al respecto. Digo, tal vez lo que hay que estimular es la derivación al PERT, no pensando en la terapia guiada por catéteres. Pensar en la derivación al PERT, que por ahí ni siquiera hay que trasladar al paciente, digamos, pero que por lo menos se logre llevarle el problema a un equipo que tenga experiencia en esto. Creo que eso es importante. Entonces creo que tal vez lo que deberíamos hacer los que nos gusta esto y lo que promovemos la existencia del PERT es promover esta difusión de la necesidad de que estos pacientes sean evaluados por un PERT. Porque por ahí muchos de esos centros que tratan TEP pueden manejar un TEP de intermedio bajo riesgo tranquilamente, y uno sabe que el intermedio bajo riesgo es poco probable que empeore drásticamente y en forma rápida, digamos, o sea, es lo que está escrito. Pero también sabe que hay a qué pacientes hay que mirar con detenimiento, y por ahí si uno tiene un tema intermedio de alto riesgo y tiene poquita cosa de alto riesgo, por ahí también se la puede dejar a ellos. Sin embargo, creo que si a mí mañana vienen y me dicen a qué paciente hay que derivar y me apurás y me decís, Pablo, jugate y decime uno, te diría a todo paciente de intermedio riesgo para arriba, digamos, ¿no? Y si tengo que acortarlo, te diría a todo paciente de intermedio alto riesgo, pero también te diría que no hay que derivar un paciente de alto riesgo en shock cardiogénico. Creo que ese paciente necesita requerir líticos en cualquier lugar, y después derivar. Sí, sí. Bien, Ignacio lo mencionó. Una de los limitantes que tenemos para por ejemplo, y seguramente este problema lo tienen ustedes, es la falta de camas. La falta de camas, muchas veces vos te ves limitado a recibir infartos o urgencias porque no tenés cama. ¿Hasta qué punto se puede hacer esto, recibir un paciente, hacerle el procedimiento y devolverlo rápidamente al centro que lo refirió? ¿Hay algún nicho, digamos, algún tipo? Estamos hablando de pacientes que tienen estabilidad hemodinámica, ¿no? Y me parece que digo, parece bastante atractivo, sobre todo con métodos de trombectomía, digamos, que van a tener una mejoría hemodinámica en la sala. No sé, por ahí Pablo o Rodrigo si piensa lo mismo. Igual, yo ahora no me acuerdo cuál de los estudios, pero había uno que informaba la cantidad de días de terapia intensiva y era de un día. Claro, en el Penumbra una noche y, digamos, con el FlowTriever claro. en el registro Flash, con 800 pacientes, digamos, hubo un 60% de pacientes que incluso ni siquiera fueron a la unidad coronaria. O sea que por ahí eso puede ser atractivo, digamos, pero son métodos específicos de trombectomía que tienen una mejoría inmediata en la sala. No, por ahí no me parece que sería candidato a aquellos pacientes que le hacemos trombolíticos locales porque la infusión, digamos, para que sea segura demora horas. No sé por ahí si piensan lo mismo ustedes o tienen otra mirada. Sí, mira, con los métodos de aspiración de trombo, en nosotros el día cama es un día cama de manejo paciente en unidad de paciente crítico. Pero también tenemos, igual que usted, muchas veces la dificultad de cama. Y nos pasa que muchas veces el paciente son estas operaciones cortas en urgencia. El paciente está en urgencia, no está en unidad de paciente crítico y te sube de urgencia el paciente al laboratorio de hemodinamia. Tú le haces las técnicas de trombolítico y vuelve a la cama de urgencia, al box de urgencia. Entonces, pero yo creo que un día, y es lo que dicen los trabajos también, un día, y como dices tú,
Ignacio, los trombolíticos, hoy en día los protocolos son de 6 a 12 horas, entonces requiere que el paciente pernocte ahí y esté ahí y tú lo monitorizas al día siguiente, entonces eso sí probablemente requiere 1 o más días. Bueno, en horas del tiempo, que realmente estamos un poco pasados, yo creo que me quedaría toda la noche hablando de este tema, pero vamos a dar por finalizada la sesión. Les agradezco nuevamente, Pablo y Rodrigo, por la compañía y a todos los aquí presentes en sentido presencial y virtual por esta gran jornada. Muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación. Muy excelentes presentaciones. Muchas gracias.